Sina dejó la guitarra y se secó el sudor de la frente. Se dio cuenta de que tenía los dedos magullados otra vez. ¿Cuánto tiempo llevó practicando? Miró el reloj de su habitación y abrió mucho los ojos. ¿7 horas? GRRRRRRRRRRRR. Sina bajó la mirada hacia su estómago rugiente. Espero que Fuku esté en la cocina. XX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  ¿Y a Sansan? Que Sansan estuviera a punto de comer no era lo único extraño. La propia Sansan no estaba vestida con sus colores habituales. Su baba exterior era blanca y su baba interior era morada. Era una mirada extraña, por decirlo menos. Oh, Sina, dijo Fuku al verla. ¿Tienes hambre? Preparé un montón de ramen, así que espera un segundo, que te traeré un poco. Vale, gracias, dijo Sina, mientras se sentaba junto a Sansan. El científico finalmente encontró la manera de que Sansan saboree la comida, explicó Shiruku, al ver la confusión de Sina. Crearon una nueva sustancia química para ella, que hace que sus partes externas sean blancas y no derritan nada, y que su interior morado pueda derretirse y saborear las cosas. ¿Cómo funciona eso?, preguntó Sina, muy confundida sobre cómo el slime podía saber cosas. Shiruku se encogió de hombros. Fuku finalmente regresó con otro tazón de ramen. Aquí tienes, Sina. Gracias. Sina tomó el tazón con entusiasmo y los cuatro se sentaron a comer. Inmediatamente, Sansan tomó el cuenco y vertió todo el contenido en su boca de una vez. Todos observaron cómo el ramen se derretía dentro de ella. Y luego inmediatamente se convirtió en un charco. EAP, gritó Fuku presa del pánico. Acaba de matar a Sansan. Y hice algo mal. No le puse veneno, ¿verdad? ¿Podría el veneno hacerle daño a Sansan? ¿Fue el ajo? Maté a Sansan con demasiado ajo. La cabeza de Sansan se recuperó del charco, con una gran sonrisa tonta. Bu. Tranquila, Fuku, fue un derretimiento feliz, no uno malo, le aseguró Shiruku mientras comenzaba a comer. En serio, Fuku. ¿Cómo es posible que una comida tan buena mate a alguien? ¿Cómo haces esto?, preguntó Sina, al borde de las lágrimas mientras comía. Siempre que intento preparar comida, termina horrible. No es justo. No es justo, maldita sea. Lo siento, dijo Fuku para intentar consolar a la niña. Puedes disculparte dándome la mitad de tu talento, dijo Sina con un puchero. O incluso solo el 10%. Solo el 10% de tu talento. Cocina. Coser. Escribir. Dibujar. Tiro con arco. Solo dame uno. Vamos, Sina, tienes tu propio talento, la animó Shiruku. Tu voz es digna de admirar. De verdad, estoy deseando que la domines y pueda apreciarla plenamente. Pero eso es todo. Es lo único que tengo. Suspiró Sina. Tengo una sola cosa. Soy una persona monótona. Voy a ser esa persona que llega a todas las fiestas con una guitarra, aunque solo moló las 2 primeras veces. Quiero decir que puedes luchar, señaló Fuku. Eso es algo. Eso no es un talento. Ni siquiera es algo que pueda hacer, dijo Sina con tristeza. Es solo mi don. ¿Cuál es la diferencia entre los quirks y el talento?, preguntó Sansan. Todos se tomaron un segundo para procesar realmente esa pregunta. Sabían que había una diferencia, pero cuando realmente lo pensaron, los dos eran más similares de lo que pensaron al principio. Ambas eran cosas con las que uno nacía, a veces dictadas por la genética, que generalmente beneficiaban a la persona, pero que también solían requerir mucho trabajo duro para perfeccionarlas. Eso convierte mi don en un talento, reflexionó Sina. Pero aún así siento que hago trampa cuando lo uso. O sea, puedo simplemente cortar y hacer prácticamente cualquier cosa. Bueno, supongo que la diferencia entre peculiaridades y talentos es que las peculiaridades son mucho más fuertes, dijo Shiruku. Al menos algunas lo son. Aún así, creo que decir que usar peculiaridades para ayudarte con las cosas es un poco injusto. Es decir, yo uso mi peculiaridad para mi pasión. Sí, pero tú eres diferente. Todavía practicas durante horas. Solo me corto una vez y estoy bien. Sina suspiró. Entonces, ¿es un poco como quien hace videojuegos?, señaló Shiruku. Bueno, no creo que a quien le importe mucho el arte de crear videojuegos, ni que es hacer trampa o no, explicó Sina. Aunque, la verdad es que no lo sé con certeza. No lo hace. Créeme, suspiró Fuku. Solo quiere hacer cosas geniales y usarlas para ganar dinero. Sí, es una persona bastante sencilla, dijo Shiruku. Ah, y Fuku, ¿cómo van tus ideas para explorar planetas? Lentamente. Pero bastante bien, dijo Fuku. Estoy usando la sala Sim y el laboratorio para encontrar nuevas ideas y aprender más sobre ciertos lugares. Además, he aprendido que nunca quiero ir a un desierto, jamás. ¿Cómo vive la gente en lugares así? Qué ganas de jugarlo algún día, dijo Sansan. Un juego que suena genial. Bueno, esperaba que me ayudaras a crear algunos lugares emblemáticos, preguntó Fuku tímidamente. Tus obras de arte de lugares emblemáticos son increíbles. Si pudiera incluirlas en este juego, creo que la gente se encariñaría mucho con ellas. Claro, dijo Sansan, levantando el pulgar con fuerza. Ustedes dos me dan un poco de envidia. Trabajando en proyectos tan grandes, suspiró Shiruku. Hace que mi propio trabajo parezca insignificante. Pero la ropa es mucho más importante que los videojuegos, dijo Fuku. Le dolía el orgullo de otaku decirlo, pero tenía que admitir la verdad. Siempre que ves a alguien, probablemente lo primero que miras es su ropa. La ropa bonita puede ayudarte en una cita o en conseguir trabajo. Y a todos les encantan los disfraces de héroe. Sí, tienes razón, dijo Shiruku, animándose. No puedo creer que haya olvidado lo importante que es mi trabajo ni por un instante. Me avergüenzo de mí misma. Gracias por recordármelo, Fuku. Creo que te mereces una palmadita en la cabeza por eso. Misericordia. Ten piedad. Estoy comiendo, gritó Fuku. De acuerdo, pero en cuanto termines, te daré unas palmaditas en la cabeza, dijo Shiruku con una sonrisa. No intentes correr. No llegarás lejos. Lo sé. Fuku suspiró, aceptando su destino. XX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 
mientras caminaba por el bosque, con los brazos tras la espalda. Y chocar. Hisa saltó hacia atrás, justo cuando Kiba se estrelló contra el suelo donde había estado parado, creando un pequeño cráter cuando aterrizó. Flechas del caos, gritóle mientras saltaba de un árbol. Mientras docenas de flechas del caos salían disparadas de las manos de Lee hacia Hisa, esquivó fácilmente cada una de ellas, antes de saltar y desaparecer detrás de un árbol. Kiba formó una mano de aspecto áspero a partir de las sombras y agarró el árbol, arrancándolo rápidamente. Solo para revelar que Hisa había desaparecido. Estúpidas tonterías de ninja, maldíjole en voz baja. Ejem. Los dos se giraron y vieron a Hisa parada en lo alto de un árbol, mirándolos.
Le se teletransportó e intentó golpearlo en la cara, pero Hisa inclinó la cabeza y lo esquivó. Antes de escupirle en los ojos. Ah, joder. Siseóle de dolor y disgusto, mientras caía hacia atrás. Hisa estaba a punto de saltar del árbol, pero apenas logró detenerse, cuando una lanza de sombra se abalanzó y casi lo apuñaló. Al mismo tiempo, Kiba voló hacia él y antes de que Hisa se diera cuenta estaba en la cara, listo para asestarle un fuerte golpe. Antes de que Hisa le escupiera en los ojos, cegándola y haciendo que su golpe se detuviera, permitiéndole agacharse y caer del árbol. Desapareciendo entre ellos. ¡En maldición! Gritó Kiba. De acuerdo. No me dejas otra opción. Kiba levantó la mano y comenzó a juntar sombras y llevarlas hacia el cielo. Esas sombras formaron un orbe en el cielo que se hizo cada vez más grande, hasta convertirse en una enorme bola negra que casi parecía irradiar sombras, como el sol irradia luz. Todas las cosas tienen sombras. Porque donde hay luz, hay oscuridad. Canturreó Kiba. Sol invisible. Ilumina el mundo con tu sombra. Así lo ordena tu amo. Y llama del sol negro. BRR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 R
Hisa se vio obligado a esquivar los rayos, mientras se estrellaban contra todos los árboles que lo rodeaban, destruyendo toda la cobertura que lo rodeaba, así como todo el bosque. ¡Wow! Le se vio obligado a teletransportarse para evitar ser golpeado. Cada árbol fue barrido, las rocas se hicieron añicos y el suelo tembló por el poder de su ataque. Y solo cuando todo el bosque a su alrededor fue diezmado y quedado desnudo, el ataque de Kiba comenzó a desvanecerse. Los rayos desaparecieron y el sol negro que ella había creado rápidamente comenzó a encogerse hasta convertirse en nada. ¡Uf! Gimió Kiba, agarrándose la cabeza y el estómago, y cayó al suelo de rodillas. Un ataque tan poderoso había reducido drásticamente sus reservas de sangre. La había debilitado muchísimo. Y entonces, en el momento en que ella empezó a intentar ponerse de pie, Hisa la pateó en la cara, obligándola a caer de espaldas. Misil del caos. Le se había teletransportado de vuelta y le había disparado un rayo de energía del tamaño de un árbol a Hisa, antes de teletransportarse hacia ellos, agarrar a Kiba y teletransportarlos lejos. Hisa saltó hacia un lado cuando el misil pasó a su lado. Solo para que el misil estallara, en cientos de diminutos y afilados fragmentos de energía. Hisa no tenía forma de esquivar esto, y solo pudo usar sus brazos para cubrir su rostro y pecho, mientras su cuerpo era cortado y perforado por la energía del caos. Al final del ataque, la ropa de Hisa estaba rasgada y estaba cubierto de cortes que sangraban por todas partes. ¡Ja! Le dimos. De verdad que le dimos. Gritóle, ignorando cómo sus anillos restrictores le quemaban la muñeca. Ese último ataque consumió tanta energía que le dio vueltas la cabeza, pero valió la pena para finalmente asestarle un golpe. Impresionante, dijo Hisa. Reconocer tu falta de habilidad y compensarla con un poder abrumador y trabajo en equipo. Bien hecho. Claro que sí. Lei y Kiba chocaron los cinco, con enormes sonrisas en sus caras. Claro que técnicamente no lo vencieron, pero llegar tan lejos fue bastante bueno en su opinión. Porque significaba que se estaban volviendo más fuertes. Señor, tenemos un problema, dijo Chole mientras se acercaba al escritorio de Izuku y le mostró una tableta. Izuku miró la tableta y vio una noticia. El héroe número 1 de Francia viene aquí. ¿Qué tiene de preocupante? Por favor, lea el resto del artículo, le dijo Chole. Bueno, quiere ayudar a los ciudadanos pobres de Japón en estos tiempos difíciles, y está aquí específicamente para encontrar a su prima. Manami. Ahí va. Oh. Izuku frunció el ceño. Sí, eso no nos conviene. ¿Qué debemos hacer, señor?, preguntó Chole. Llámalos, haré que se queden con los piratas del cielo hasta que ella se vaya. Izuku suspiró. Ojalá puedan evitar un encuentro con ellos. ¿Y si lo hacen?, preguntó Chole. Entonces rezamos para que estén preparados para afrontar la situación, dijo Izuku, frotándose las sienes. Si no, las cosas se nos complicarán aún más. Felicidades, Ochako. Izuku y el Mate aplaudieron mientras ambos, junto con la propia Ochako, se sentaban en la oficina de Izuku para conversar y celebrar la obtención de la licencia provisional de Ochako. Gracias, chicos. Ochako les dedicó una sonrisa cansada. En realidad, estaba completamente agotada por la prueba. ¿Y bien, Izuku? ¿Qué demonios pasó con los monstruos vegetales explosivos? Ah, ¿los Aibamen? Sí, mi científico los cultivó durante sus experimentos, explicó Izuku. Como el HPSC pidió algunos monstruos, pensamos que serían suficientes. Así que solo tienes esas cosas tiradas en tu laboratorio de plantas, preguntó Ochako, confundido y nervioso ante la idea de que ese laboratorio solo tuviera monstruos vegetales escondidos. Sí, pero pronto los trasladaremos a todos a la isla Ángel, explicó Izuku. Ojalá el año que viene podamos conseguir más monstruos de allí para la prueba. Solo intenta no volverte loco, vio Ochako con nerviosismo. Sentía algo de compasión por la pobre generación que se presentaría al examen. Parece que les van a dar vacaciones a todos, dijo al Mate. ¿Qué piensas hacer ahora, joven Uraraka? Bueno, mis padres y yo planeábamos volver a nuestro pueblo natal por un tiempo, reveló Ochako. Momo, Nina y TSU vendrán conmigo por alguna razón. No entiendo qué les parecería tan interesante de un pueblo tan pequeño y antiguo, pero parecen muy entusiasmados. Eso suena divertido. Siendo justos, dudo que alguno de ellos haya visto el campo, así que tiene sentido, explicó Izuku. Pero espero que lo disfrutes. ¿Quieres que te deje usar portales para llegar rápido? Si pudieras, sería genial, aceptó Ochako con alegría. Los viajes largos en coche le destrozan la espalda a papá, así que eso es de gran ayuda, Izuku. Todavía me parece extraño lo rápido que pudiste usar el poder de Kurohiri, dijo al Mate. La idea de duplicar dones todavía me resulta extraña. El avance de la tecnología es infinitamente vasto e impredecible. Al menos para gente como nosotros. Izuku se encogió de hombros. A estas alturas, ya nada de lo que hacen me sorprende. Pero hablando de fractales, tengo malas noticias. Ochako, a partir de ahora no podrás usar fractales. Ochako lo miró desconcertado y un poco preocupado. ¿Por qué? Bueno, estaba pensando en darte un fractal propio, cuando el laboratorio descubrió algo usando la nueva información que tenemos sobre ti. Izuku suspiró. Uno para todos se está volviendo inestable. La cantidad de poder y peculiaridades que ha adquirido con los años ha hecho que su membrana de estabilidad se vuelva cada vez más delgada. Por eso te costaba tanto controlarlo, y por eso tienes acceso a las demás peculiaridades cuando los usuarios anteriores no. Bueno, ¿por qué no puedo usar fractales?, preguntó Ochako. Los fractales añaden temporalmente más poder y un factor de peculiaridad adicional a tu cuerpo, dijo Izuku. Imagina añadir más aire a un globo demasiado lleno. Un movimiento en falso y explotas. De Ochako se abrieron de par en par. Además, te recomiendo que no le pases fanforal a nadie, advirtió Izuku. Si no, el próximo usuario sufrirá una reacción aún peor que la tuya. Y con eso quiero decir que explotarán.
Ya veo, así que Wanforal finalmente llegó a su límite, dijo Almect, con un poco de tristeza. Eso parece. Pero estamos buscando maneras de sortear estas limitaciones, dijo Izuku. Estamos estudiando el asunto a fondo, y te avisaré si surge algo. Gracias. Me alegra que nos contaras todo esto antes de que matara a alguien por accidente. Ochako se estremeció al imaginar a su pobre aprendiz, explotando de repente tras darles el don. Uf. Por supuesto. Recuerden, la Fundación Midoriya siempre es su aliada, les dijo Izuku con una sonrisa. Hablando de la Fundación Midoriya y sus sucesores, por muy morboso que sea, no puedo evitar preguntarme quién se hará cargo de la Fundación Midoriya en caso de que usted no pueda dirigirla o se retire. Bueno, si algo me pasara ahora, mamá se haría cargo de la fundación, explicó Izuku. Actualmente estamos trabajando para fusionar su empresa con la Fundación Midoriya. Pero en el futuro, planeo que uno de los chicos se haga cargo. Probablemente Kyoko. Ochako y Almec se congelaron, antes de darle a Izuku una mirada que cuestionaba si hablaba en serio. Bueno, sé que no tienen la mejor impresión de ella, pero ha mejorado mucho desde la última vez que la vieron. Ha estado aprendiendo sobre el funcionamiento de la fundación y también se ha ablandado mucho, les aseguró Izuku. Y el único otro de los chicos que parece interesado en tomar el control es Yonda, así que mis opciones son limitadas. Ochako se estremeció ante la idea de que Yonda se hiciera cargo de la fundación. Sí, quizá Kyoku sea la mejor opción. XX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 
Nunca he hecho viajes largos en coche, admitió Momo. Tengo curiosidad por saber cómo es. Oh. Lo siento, pero las cosas no van a ir así, dijo Chaco disculpándose. Las chicas la miraron confundidas. De repente, un portal negro se abrió delante del coche. Todas las chicas, excepto Chaco, de repente se sorprendieron. Uno de los portales de Kurohiri, gritó Momo, mientras ella y los demás se preparaban para desabrocharse los cinturones y salir del coche. Esperen. Chicos, no es Kurohiri. Les dijo Chaco, lo que los hizo detenerse un momento y dirigirle una serie de miradas confusas que la instaron a explicar. Es Izuku. ¿Recuerdan cómo Izuku puede hacer esas cosas raras con los cristales? Este es uno de ellos. ¿Entonces puede replicar el don de Kurohiri? Preguntó Momo. ¡Qué locura!, dijo el señor Midoriya. Ese chico no descansará jamás. Parece que el sentido común del mundo se desmorona día a día, comentó TSU. ¿Está seguro de que es seguro pasar por aquí?, preguntó la señora Uraraka. Sí, Izuku jamás nos dejaría usar esto si no fuera seguro, les aseguró Chaco. ¿Y es esto o un viaje de 7 horas en coche? Muy bien, vámonos, dijo el señor Uraraka con urgencia. El coche arrancó y avanzaron hacia el portal. Después de atravesar la breve oscuridad, llegaron al otro lado, a un pequeño pueblo. Y ya estamos aquí, dijo el señor Uraraka mientras el portal se cerraba tras ellos. Nada de viaje por carretera. Mina hizo pucheros. Estoy un poco decepcionada, pero más allá de eso, el paisaje de un pueblo pequeño es realmente muy diferente al de una ciudad, dijo Momo, mirando por la ventana mientras seguían conduciendo. Es todo mucho más pequeño. Y más limpio, añadió TSU. Sí. Lo que le falta de grandeza, lo compensamos con la estrechez, dijo el señor Uraraka con orgullo. Una comunidad más unida, un sentido de valores más sólido, una sensación de hogar más sólida. Finalmente llegaron a su antigua casa. Una casa pequeña, de una sola planta, que parecía bastante deteriorada. Está bien, ya llegamos, dijo el señor Uraraka mientras estacionaba el auto frente a la casa. Mientras todos salían del coche, de repente, un anciano se les acercó. Homo. Ika. Eres tú. Gritó el anciano con una gran sonrisa. Furui. Sigues vivo. Gritó el señor Uraraka con una sonrisa igualmente amplia, mientras los dos hombres se abrazaban brevemente. Y sabía que eras demasiado testarudo para dejar que la vejez te llevara todavía. J.E. Todavía me quedan unos cuantos años, dijo Furui riendo. ¿Y qué los trae de vuelta? Después de que se fueron, pensé que no los volvería a ver. Y solo queríamos alejarnos de la ciudad un rato mientras celebrábamos que nuestro pequeño Chaco había aprobado el examen de licencia, explicó la señora Uraraka. Oh. Así que el pequeño Chaco por fin es un héroe hecho y derecho. Dijo Furui, mirándolo con orgullo. Nunca pensé que llegaría a verlo. Todavía no soy un héroe, solo tengo una licencia provisional, dijo Chaco, con aspecto algo avergonzado. Todavía faltan un par de años para que eso suceda. Bueno, intentaré aguantar hasta entonces, dijo Furui con una sonrisa. Bueno, aunque me encantaría hablar un poco más, seguro que están todos cansados, así que los dejo ir. Ah, pero una cosa más. El agua no va a funcionar. Han cortado el suministro de agua de todo el pueblo. ¿Qué? ¿Para qué demonios harían eso? Preguntó el señor Uraraka confundido. ¿Cómo demonios se supone que alguien va a conseguir agua? Me temo que nos quedamos con el producto embotellado, explicó Furui con tristeza. Algo le pasó al lago. Un día, mucha gente empezó a enfermarse, y descubrimos que era porque el lago estaba envenenado. ¿Envenenado?, preguntó Chaco, con cara de asombro. ¿Cómo se envenenó el lago? Nadie lo sabe. Simplemente ocurrió de repente un día. Y empezó a empeorar cada vez más, explicó Furui. Ahora el agua es básicamente veneno puro. Hemos intentado investigarlo, pero incluso el aire alrededor del lago es tóxico. Nadie ha muerto todavía, pero hemos tenido algunos sustos. Si no fuera por esa medicina innovadora de la Fundación Midoriya, al menos 10 de nosotros ya habríamos estirado la pata. ¿Has llamado a los héroes para que te ayuden a resolver el problema?, preguntó Momo. Señorita, no tenemos héroes por aquí, le dijo Furui. Tenemos que llamar a los héroes de la ciudad más cercana. Y digamos que no somos su prioridad. Tardarán un poco en venir, así que hasta entonces solo tenemos que esperar y esperar que el veneno no nos alcance. ¿Quieres decir que se está extendiendo desde el lago?, preguntó Mina. Sí. No sabemos hasta dónde llegaré, pero si llega al pueblo, no tendremos más remedio que irnos, explicó Furui, con aspecto desanimado. No permitiremos que eso pase, dijo Chaco con firmeza. Atrajo la mirada de todos. Chaco miró a las chicas. Disculpen si pido demasiado, pero ¿podrían ayudarnos, por favor? No puedo dejar que destruyan mi pueblo. Además, me encantaba ese lago. Solía ir allí siempre a jugar y mirar las estrellas. Y si está envenenado, tengo que encontrar la manera de limpiarlo. Sí, gritó Mina. Tienes mi apoyo, Uraraka. Aunque me da pena decírtelo, aún tenemos nuestras licencias provisionales, señaló TSU. Aún no podemos usar nuestras peculiaridades a menos que haya un héroe profesional cerca. Sí, pero nadie lo va a saber. Señaló Chaco. Y ni siquiera sabemos si tendremos que pelear con alguien. Es cierto, dijo Momo, dándole vueltas a la idea. Y si no los ayudamos, el problema podría ser que todos aquí perdieran sus hogares por culpa del veneno. No soy de las que rompen las reglas, pero sería bastante cruel de nuestra parte no hacer nada en esta situación, TSU.
Sí, TSU, no seas tan exigente. Dijo Mina frunciendo el ceño. No presionen a la chica, no todos son tan altruistas, les dijo Furui. Hay gente así, suspiró el señor Uraraka. Buf, ¿por qué me haces quedar como el malo por querer obedecer la ley? Suspiró TSU. Bien, te ayudaré. Pero si por alguna razón tenemos que pelear, tenemos que irnos de inmediato. Estoy de acuerdo. Investigar es una cosa, pero si hay un verdadero villano involucrado, creo que lo mejor sería pedirle ayuda a Midoriya, dijo Momo. Es justo, dijo Chaco, muy tranquila de que sus amigos hubieran accedido a ayudar. Gracias, chicos. Se lo agradezco mucho. XXXXXXXXXXXXXXXXX. Como todo el lago era una zona completamente tóxica, necesitarían trajes especiales incluso para ir allí. Pero después de horas de prueba y error, mediciones y muchas búsquedas en Google, Momo pudo fabricar trajes especiales para cada uno de ellos que los protegerían del ambiente tóxico. Y estaban muy contentos por ello. Tan pronto como llegaron a la tierra envenenada, pudieron ver inmediatamente una diferencia. Los árboles estaban muertos, marchitos y en descomposición. Casi se derretían al desmoronarse. Toda la demás vida vegetal había desaparecido, el único rastro de ellos eran pequeñas manchas marchitas en el suelo. El aire estaba lleno de una neblina tóxica y púrpura. Tan densa y densa que no podían ver el cielo nocturno. Incluso el suelo parecía haber sido aniquilado por el veneno. La hierba había desaparecido, dejando solo tierra, e incluso la tierra estaba seca y parecía completamente desprovista de nutrientes. Y lo que hizo que todo fuera peor, fueron los animales muertos, cuyos cuerpos estaban esparcidos por todo el suelo. Dios mío, Momo miró la zona con horror. Esto no puede ser natural. Estoy de acuerdo, claramente hay un villano poderoso, quizá incluso varios villanos detrás de esto, dijo TSU mientras continuaban hacia el lago. Por eso deberíamos dar la vuelta. TSU, te queremos. De verdad. Por favor, deja de hablar de volver atrás, le dijo Mina. Necesitamos al menos averiguar cuál es el problema, dijo Chaco, al frente del grupo. Después, podremos regresar y pedir ayuda. Ver esta parodia distorsionada y horrorosa del lugar por el que había viajado una y otra vez desde que era niña, solo endureció su determinación. Ella arreglaría esto. No solo por ella, sino por el pueblo. Unos minutos después, finalmente llegaron al lago. El agua se había vuelto morada e incluso burbujeaba en algunos lugares. Parecía tan repugnante como peligroso. Bien, ya llegamos. ¿Qué buscamos? Preguntó Mina. Cualquier cosa que nos ayude a entender por qué sucedió esto, dijo Chaco. Vamos. Oh Chaco, la interrumpió TSU. Algo sale del agua. Todos miraron el lago y vieron algo que ascendía. Al principio era difícil verlo debido a la espesa niebla, pero a medida que subía más y más, finalmente pudieron verlo con total claridad. Allí, ante ellos, había un dragón enorme. Del tamaño de un gran edificio. Estaba cubierto de escamas verde oscuro y tenía un cuerpo grande y rechoncho, y una cola corta y rechoncha. Su nido era largo como una serpiente, y su cara era casi como la de una rana, con una boca enorme y grandes ojos amarillos rasgados. Y alojada en su frente, había una bola con 2 estrellas dentro. ¿Y quién se atreve a entrar en mis dominios?, rugió el dragón. Y mierda, un dragón. Gritó Mina. Parece que encontramos la causa del problema. Es hora de irnos, les dijo TSU. ¿Quién eres? ¿Por qué contaminas el lago? Preguntó Chaco al dragón. ¿No puedes decírselo a tu gente que sufre? ¿Lastimar a la gente? ¿Por qué debería importarme?, rugió el dragón, mirando fijamente a Ochako. Este lago es mío. Si ustedes, los humanos, quieren meterse con él, es culpa suya que les hagan daño. Habla como si no fuera humano. ¿No será solo alguien con una peculiaridad de dragón?, se preguntó Momo. TSU agarró a Ochako y empezó a arrastrarla. Vamos. Nos vemos, gritó Mina mientras los 4 echaban a correr. Blaf. Mientras corrían, el dragón disparó una ráfaga de lodo espeso y tóxico desde su boca, que aterrizó frente a ellos y los obligó a detenerse. ¿Y quién dijo que te dejaría escapar? Se burló el dragón. Todos los que se inmiscuyan en mi hogar deben morir. El dragón lanzó más lodo y las chicas saltaron a un lado para esquivarlo. No podemos volver al pueblo. Si esta cosa nos persigue, pondrá a todos en peligro. Dijo Ochako. Por eso no deberíamos haber venido aquí. TSU quería gritar, pero a estas alturas sería más frustrante que útil. Entonces, ¿qué hacemos exactamente? Lo aguantaremos, gritó Momo, creando un escudo que emergió de su traje para bloquear parte del lodo. Espera. Ya Momo, ¿quién puede usar tu don con ese traje?, gritó Mina sorprendida. Midoriya me presentó un nuevo material. Y lo incorporé a mi traje, explicó Momo. Asui y Uraraka también deberían poder usar su don hasta cierto punto, pero Asido no tiene poderes. Por eso debería ser ella quien regrese y pida ayuda. Correcto, dijo Chaco mientras activaba la cubierta completa. Ya era hora de recuperar su lago. Entonces, he escuchado a algunas personas molestarse por cómo esta ficción se ha alejado de los niños. Lo cual ha sucedido hasta cierto punto. La historia sigue girando en torno a ellos, pero el alcance se ha ampliado hasta el punto de que los niños no pueden ver la pantalla por un tiempo. Pero aunque el fic se ha alejado de lo que era originalmente, tampoco lo ha hecho. Este fic siempre ha sido, y siempre será, un vertedero de crackfix para cualquier idea que tenga rondando en mi cabeza. Y eso no va a cambiar pronto. Entonces, si deseas una experiencia más centrada, te pido disculpas, pero eso no va a suceder y entiendo completamente si quieres dejar de leer, solo sé educado al respecto. Lo bueno es que hay muchas otras historias similares o directamente inspiradas en este fic, que deberían centrarse en los niños. Dicho esto, pasemos a la historia. Uraraka, Asui. Necesito que distraigan al monstruo mientras trabajo en algo, dijo Momo mientras usaba un escudo para bloquear parte del lodo tóxico que el dragón le disparó. No dañen sus trajes. Si se abre el más mínimo agujero, podrían morir. Uraraka, intenta no usar demasiado nuestro poder. ¿Por qué las cosas nunca pueden ser fáciles?, se lamentó Uraraka. Se lanzó hacia adelante, corriendo sobre la superficie del agua. Antes de dispararle una bala de aire comprimido a la cara al monstruo, sin causarle mucho daño, pero molestándolo lo suficiente como para llamar su atención. Rugió el dragón, mientras dejaba escapar un chorro de veneno desde su boca hacia Ochako, que ella esquivó continuando corriendo por la superficie del lago. Mientras tanto, TSU saltó sobre el monstruo y comenzó a trepar, buscando una debilidad. Es muy difícil mantener el equilibrio con este traje, pensó Asui mientras se aferraba con fuerza a las escamas de la bestia. Ochako saltó al borde del lago, agarró uno de los árboles muertos y lo recogió, antes de correr de regreso al agua. El dragón le disparó más lodo de su boca, pero Ochako pudo esquivar cada disparo y corriente de lodo y acercarse al dragón. Abrió la boca para disparar más lodo, pero Ochako saltó y le arrojó el árbol a la boca. Aga. El dragón se atragantó un poco cuando el árbol entró en su boca, pero antes de que pudiera escupirlo, Ochako saltó y golpeó el árbol en la garganta del dragón. El dragón seguía ahogándose con el árbol, que ahora estaba alojado en su garganta.
Movía la cabeza con furia, intentando de cualquier manera sacarlo, pero lo único que consiguió fue aplastarlo y destrozarlo, y los pedazos se le quedaron alojados en los costados de la garganta. Desafortunadamente, todo ese movimiento hizo que fuera muy difícil para TSU mantener su control, y fue arrojada del dragón y cayó al agua. Afortunadamente, el traje la protegió del agua extremadamente envenenada, pero estaba demasiado cerca del dragón que se agitaba para sentirse cómoda. De hecho, estaba lo suficientemente cerca para ver algo. Su parte inferior, que estaba oculta bajo el agua, no tenía escamas protectoras. No tiene escamas en la parte inferior, dijo TSU a través del comunicador de su traje mientras se alejaba nadando del dragón. Gracias. Uraraka, ¿puedes exponerle la panza? Preguntó Momo por el comunicador. Puede intentarlo, pero no será fácil, dijo Ochako. Ochako huyó del dragón que se agitaba y se detuvo en la orilla del lago. Bien. Es hora de una prueba de fuego. Uraraka apuntó con su mano al cuello del dragón. Látigo negro. Látigos de energía negra salieron disparados de aberturas especialmente hechas en su traje y se envolvieron alrededor del cuello del dragón. ¡Ag! Uraraka luchó contra el poder del dragón y, por lo tanto, aumentó el poder de su máscara. ¡Ja! Tiró del dragón hacia ella, sacándolo un poco del agua y dejando al descubierto su vientre. Momo. Lo que sea que vayas a hacer. Hazlo ya. De acuerdo. Gracias, Uraraka, dijo Momo, apuntando el cañón de riel que había estado fabricando directamente al vientre del dragón. Cracacom. El cañón de riel disparó su largo y afilado riel directamente al dragón. El disparo fue tan potente que el sonido resonó en todo el bosque. El rascón atravesó su vientre, atravesó todo su grueso cuerpo y la punta asomó entre sus escamas, antes de detenerse por completo. ¡Bum! El riel explotó, la explosión fue tan poderosa que le atravesó el interior, y el fuego salió de su boca, nariz y ojos, destruyéndole los globos oculares y los dientes. Una vez que la explosión cesó, comenzó a salir humo de esos agujeros y el dragón quedó completamente flácido. Entonces empezó a desvanecerse. Su cuerpo se convirtió rápidamente en humo negro y se desvaneció en el viento. Solo quedó la esfera del dragón, que cayó al lago con un ruido sordo. Su cuerpo se convirtió en humo. Se parece mucho a uno de los Grimm de Yami. Ochako lo notó, antes de centrarse en la esfera del dragón, que flotaba en el centro del lago. ¿Y qué es esa esfera? Ochako corrió hacia adelante sobre el agua, agarrando la pelota mientras pasaba, y se reunió con Momo y TSU. Bueno, parece que está muerto. ¿Pero qué demonios fue eso?, preguntó Momo. ¿Alguien lo hizo con su don? Probablemente eso fue lo que pasó, ¿pero por qué?, preguntó TSU. ¿Qué gana alguien con envenenar un lago en un pueblo pequeño? Hola. Los superhéroes están aquí para salvar el día. Los tres miraron hacia arriba y vieron a los Gammas volar hacia ellos, antes de aterrizar junto a ellos. Déjame atacarlos. ¿Dónde está el dragón? Gritó Gamma 2, buscando la amenaza a su alrededor. Parece que ya los vencieron, dijo Gamma 1, mirando fijamente a Uraraka. Y mira lo que tiene en la mano. Gamma 2 lo hizo, y abrió mucho los ojos al ver la esfera del dragón. Oh, mierda. Es como temíamos, dijo Gamma 1, extendiendo la mano hacia la esfera, que Uraraka le entregó. Un dragón de las sombras. Dragón de las sombras, repitió TSU. ¿Sabes qué criatura era esa?, preguntó Momo. ¿Era un Grimm?, preguntó Ochako. Parecía confundida y decidida a la vez. Como si esperara una explicación que no le agradaría. ¿Un Grimm? ¿Te refieres a esas cosas que Midoriya hace usando una de las peculiaridades de su hijo?, preguntó Momo, aún más confundida. Pensándolo bien, se desvaneció como uno de los Grimm de Yami, comentó TSU. ¿Pero por qué demonios Midoriya crearía un dragón para envenenar un lago en tu ciudad natal? Eso no parece propio de Midoriya en absoluto. Tienes razón, el director Midoriya jamás haría algo así, explicó Gamma 1. Esto fue obra de un Grimm alterado. Un Grimm alterado, repitió Ochako. Grimm alterados mediante métodos que generalmente involucran fractales, continuó Gamma 1. La gran mayoría de estos Grimm son completamente conscientes, por lo que Yami no puede controlarlos. Y entre estas criaturas, hay un grupo de creaciones llamadas dragones de las sombras. Verán, aunque el director Midoriya y la investigadora jefa Mai siempre intentan priorizar la seguridad en el laboratorio, hay una razón por la que decidieron que un lugar como la Isla Ángel era necesario. Y por la que le han dado tanta prioridad, explicó Gamma 2. Es por los dragones de las sombras. 7 fractales se llenaron de energía negativa y se dejaron pudrir, continuó Gamma 1. Con el tiempo, empezaron a adquirir conciencia y se transformaron en esferas con estrellas en su interior. Absorbieron energía negativa, como Yami, y finalmente acumularon suficiente energía para escapar y tomar forma física. Todos son muy poderosos, y 2 de los 4 que hemos encontrado son hostiles. ¿Cuántos de ellos has capturado?, preguntó Uraraka con nerviosismo, intentando procesar toda la información. Técnicamente, solo este, dijo Gamma 2. Pero tenemos a 2 bajo estricta vigilancia. ¿Y el último?, preguntó TSU. Gamma 2 suspiró. Se desconoce la ubicación actual de SYN. A ver si lo entiendo, dijo Momo, con un tono de preocupación y algo de terror. Hay 4 dragones extremadamente poderosos vagando por el país. Todos podrían ser hostiles, ¿y no tienes ni idea de dónde están? Eso sería correcto, por desgracia. Gamma 1 suspiró, antes de mirar la pelota. Estamos intentando encontrar una manera de rastrearlos, pero no va bien. La energía negativa del caos se compone de muchas señales energéticas diferentes, por lo que, en este momento, nuestros detectores no pueden distinguir entre un dragón de sombra y un grupo grande de personas. Explicó Gamma 2. Y sintonizarlo para intentar escanear la energía negativa del caos es imposible. Dado que técnicamente existe en todas partes, solo que no en forma física. Por lo tanto, tenemos que encontrar una manera de detectar la energía negativa del caos manifestada. Ya veo. Ochako frunció el ceño. De repente, un portal se abrió detrás de ellos y salió Izuku, vistiendo un traje similar al de ellos. Lo siento mucho. Izuku se arrodilló de inmediato y se disculpó. Siento mucho que todo esto haya pasado. Ochako frunció el ceño. Izuku, no te culpo por esto. Todo fue un terrible accidente, y parece que estás haciendo todo lo posible por arreglarlo. Sinceramente, no sé lo suficiente sobre la situación como para culpar a nadie, pero como te conozco, supongo que fue un accidente inesperado, dijo TSU. Estoy de acuerdo con Asui, por favor, levanta a tu Midoriya, le dijo Momo. Por ahora, centrémonos en solucionar el problema. Ya matamos al dragón, así que ¿cómo podemos arreglar el lago? Oh, el dragón no está muerto, intervino Gamma 2, lo que hizo que las chicas lo miraran con asombro. Su cuerpo es solo una construcción, el dragón real, o supongo que solo su alma, está dentro de la esfera. Después de absorber suficiente energía negativa, debería poder reformar su cuerpo. Pero eso tardará un tiempo. Entonces, ¿vas a destruir la pelota?, preguntó Momo. Izuku se levantó y negó con la cabeza. Lo pensé, pero si lo estudiamos más, podríamos encontrar a los otros dragones. Así que he decidido enviarlo a la Isla Ángel. Allí lo encerrarán y lo estudiarán. No podrá herir a nadie fuera de la isla.
En cuanto al lago, en su estado actual, el daño es demasiado grave para repararlo con métodos normales. Nuestra única opción real es usar la bomba de reinicio y luego limpiar la zona. Eso lo restaurará a su estado original, o al menos eliminará el veneno y nos permitirá trabajar para que vuelva a su estado original. ¡Qué bien! Ochako suspiró aliviada. Le preocupaba que su querido lago se hubiera perdido para siempre. ¿Cuánto tardará? Como una semana, dijo Izuku. Lo pondré en la lista de alta prioridad. Considéralo parte de mi disculpa. XX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 
hermoso, dijo Karea mientras observaba los exuberantes campos verdes y el vibrante cielo azul. ¿No lo creen, familia? Ah. Cientos de gritos respondieron desde su interior. Me parece preciosa, Karea, dijo la bola de 7 estrellas en su cabeza. Seguro que a todos los nuevos amigos que haremos también les encantará. Gracias, Bowly, dijo Karea con una sonrisa mientras bajaba saltando por el sendero. Hasta que notó algo. Más adelante, había otro niño. Parecía de su misma edad. Tenían el pelo castaño corto con 2 flequillos que le enmarcaban el rostro. Vestían zapatos rojos, pantalones cortos marrones, una chaqueta de invierno azul grande y una bufanda roja, con una camisa de rayas azules y blancas debajo. Tenían los ojos cerrados, pero, de alguna manera, ella también parecía estar mirándola directamente. Karea tampoco podía determinar cuál era su género. Hola. Dijo el niño con una sonrisa amistosa. Hola, saludó Karea con la misma amabilidad. Debe ser Karea, ¿verdad? Preguntó el niño. Karea jadeó. Lo soy. ¿Cómo lo supiste? El doctor Garamond te ha estado observando por un rato, dijo una voz detrás de ella. Karea se giró y vio a alguien casi idéntico al niño que tenían delante. Sin embargo, había algunas diferencias. Mientras que el niño de adelante tenía la piel bronceada, el de atrás tenía la piel pálida, salvo por el rubor permanente en sus mejillas. Llevaban los mismos pantalones cortos, pero la camiseta de este niño era verde con rayas verde claro. Llevaba un medallón dorado en forma de corazón colgado del cuello. Sus ojos estaban muy abiertos, revelando su color rojo sangre. Permítanos presentarnos. Me llamo Furizuku. El que estaba delante fue presentado. Y su nombre es Kiarakuta. Pero la llamamos Kiara. Nos envió el doctor Garamond para traerlos ante él. Lo siento, pero tengo que ir a algún sitio, dijo Karea con una reverencia de disculpa. Verás, tengo que hacer nuevos amigos para que se unan a mi familia. Así que estoy muy ocupada. Sí, ocupados comiendo gente, lo entendemos, dijo Kiara poniendo los ojos en blanco. Pero verás, la cuestión es. Kiara abrió la mano, y de repente un cuchillo rojo de energía se formó en su interior. Y le dedicaron una sonrisa amenazante. No estábamos preguntando. Cortaron el aire frente a ellos, produciendo un gigantesco corte de energía roja que voló directo hacia Karea. De Karea se abrieron y saltó hacia un lado para evitar el ataque, que ahora se dirigía directamente hacia Furizuku. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, el ataque desapareció. Oye. Eso fue grosero. Karea hizo pucheros. Kiara levantó su cuchillo. Si no quieres venir, cállate y lucha. Con eso, le envió unos cuantos cortes de energía más. Karea hizo un puchero más fuerte y rechazó la energía con las manos. Eres un completo imbécil, lo sabes. Bien. Si quieres interponerte en mi camino, tendrás que unirte a mi familia también. Fuos. Con una velocidad explosiva, Karea se abalanzó sobre Karea e intentó morderla, pero Kiara la pateó en el costado de la cara y la envió volando hacia la derecha, deslizándose por la tierra y el pasto. Ah. Ay. Karea sacó la cabeza del suelo y se frotó la mejilla hinchada mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Eso duele mucho. Karea. ¿Estás bien? Déjame ayudarte, dijo la bola de 7 estrellas presa del pánico. De repente la hinchazón se curó y todo el dolor desapareció. Gracias, Bowly, dijo Karea con una sonrisa llorosa. Golpe. Kiara golpeó con su pie la parte posterior de la cabeza de Karea, aplastándola contra el suelo con tanta fuerza que creó un cráter. Golpe. 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 Kiara siguió aplastando la cara de Karea contra el suelo con el pie, haciendo el cráter cada vez más grande y profundo. Hasta que finalmente se detuvo. Creo que ahora está inconsciente, dijo Furizuku mientras caminaba hacia ellos. Kiara se bajó de Karea y la levantó del pelo. Tenía la cara magullada y la esfera del dragón rota, y estaba definitivamente inconsciente. TCH, ¿con eso bastaba? ¿No se suponía que era fuerte? Es solo una niña pequeña. No es una luchadora de verdad, explicó Furizuku. Probablemente ni siquiera sepa usar sus dones. Esperaba más pelea. Kiara suspiró antes de empezar a arrastrar a la chica. Bueno, llevémosla al doctor. Furizuku sonrió con suficiencia. Como quieras. Quebrar. Y con un chasquido de sus dedos, desaparecieron. Hoy fue otro día de clases en la Fundación Midoriya. Dada la cantidad de niños, no era posible reunirlos a todos en un mismo aula a la vez. Así que decidió tener horarios de clase individuales. Básicamente, dividía a todos en grupos de 12 y una vez que terminaba de enseñar una clase, pasaba a la siguiente. Por suerte, como Izuku eliminó casi todo lo superfluo que añadían las escuelas, las clases no se alargaron demasiado. Así que pudo atender a todos sin perder el día. Era muy temprano y brillante, e Izuku estaba parado frente a lo que él llamaba la clase 1. La clase 1 incluía a Eri, Kei, Fu, Kiba, Sansan, Kyoku, Shiruku, Yami, Fuku, Otoko, Kai, por videollamada, y Mu, que llevaba una sábana. Todos esperaban a que Izuku empezara la clase. Muy bien, todos. Me alegra presentarles a su nuevo maestro. Dijo Izuku. Respondió Fuku. Aunque todos los demás parecían bastante sorprendidos. La puerta se abrió y entró lo que solo podía ser perturbado, un gigante hombre pulpo amarillo. No era exactamente un pulpo. Su cabeza era una bola redonda y amarilla, con 2 pequeños puntos negros que parecían ser sus ojos y una gran sonrisa como la del gato de Cheshire. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierto por una vestimenta académica, una gran capa negra con un toque rojo en el centro y líneas azules a lo largo de la manga. Las únicas otras 2 prendas que vestía eran una corbata negra con una luna creciente en la parte inferior y un pequeño birrete de graduación. De la parte inferior de la túnica salían gruesos tentáculos de color amarillo, y de las mangas de los brazos, 4 tentáculos más delgados, 2 de cada lado. Hola, niños, dijo el hombre pulpo con voz alegre. Me llamo Kyosishigi. Y a partir de hoy seré su nuevo profesor. Kei levantó la mano. Sí, señorita Kei. Gritó Kyoshi. ¿Cuál es su pregunta? ¿Eres un hombre con la peculiaridad de un pulpo? ¿O un pulpo con la peculiaridad de un hombre? Preguntó Kei. Ninguno. Soy una humana de pleno derecho, querida. Y mi don no tiene nada que ver con el pulpo. Dijo Kyoshi. Fuos.
De repente, el hombre desapareció. Y entonces apareció detrás de Kei con una ráfaga de viento. Este es mi don, dijo Kyoshi. No sé por qué me hace ver así. Entonces puedes teletransportarte, preguntó Kai con entusiasmo. No, eso no fue teletransportarse, corrigió Kiba. Fue supervelocidad. Se movía tan rápido que ninguno de ustedes pudo verlo. Todos menos yo, claro. En realidad, apenas había podido seguir sus movimientos. Aparecía como un borrón en su visión. Lo que significaba que, incluso con su inmensa velocidad, este tipo era mucho más rápido. Así es, Lady Kiba, dijo Kyoshi, corriendo frente a su escritorio. Su rostro se puso verde y apareció una O blanca. Muy bien. Kyoshi corrió de vuelta al escritorio al frente del aula, junto a Izuku. Bueno, ¿empezamos la lección, señor Midoriya? Por supuesto. Izuku se movió del frente y caminó hasta el fondo del salón. Estaré viendo la primera lección de hoy. Pero todos ustedes, por favor, concéntrense en el señor Shigi. Ahora, por favor, empieza. Muy bien. Kyoshi tosió para aclararse la garganta antes de continuar. Hoy empezaremos a aprender sobre la Tercera Guerra Mundial. O las guerras de dones. ¿Alguien puede decirme cuándo comenzaron las guerras de dones? ¿2061? Eri respondió aunque sonaba un poco insegura. Y correcto, confirmó Kyoshi, sacando un control remoto y llamando a un proyector. Los dones aparecieron por primera vez en 2040. Y durante 21 años, la tensión creció en todo el mundo. Tras la aparición de los dones, el mundo se sumió en el caos. A la mayoría de los gobiernos no les entusiasmaba que los ciudadanos tuvieran superpoderes que pudieran usar como armas. Así que muchos gobiernos rápidamente promulgaron políticas antidonaciones. Estas iban desde simplemente prohibir el uso de donaciones hasta acorralar a cualquier persona del país y encarcelarla, o incluso matarla en cuanto la vieran. Cada frase de Kyoshi iba acompañada de imágenes en la pared detrás de él. De personas con peculiaridades siendo detenidas o atacadas por la policía. Los niños reaccionaron con una mezcla de asco y horror. Pero ninguno pareció sorprenderse demasiado. Como seguramente habrán adivinado, a mucha gente no le gustó esto, explicó Kyoshi, mostrando una nueva diapositiva de personas protestando. Por supuesto, la gente con peculiaridades estaba en contra, al igual que sus familiares. Pero había bastantes simpatizantes que no tenían ninguna relación personal con la gente con peculiaridades. Aún así, al principio eran minoría. Muchos de los que no tenían peculiaridades estaban muy en contra de quienes sí las tenían. Y la discriminación por peculiaridades se descontroló. Mientras hablaba aparecieron imágenes de protestas y manifestantes atacados por la policía u otros ciudadanos. Sorprendentemente, sin embargo, con el paso del tiempo, los movimientos a favor de los quirks se hicieron cada vez más populares, explicó Kyoshi. Principalmente por dos razones. La primera fue que cada vez más personas empezaron a tener hijos con quirks. Y la segunda, en una muestra bastante sorprendente, con el paso del tiempo, la gente empezó a darse cuenta de que sus reacciones iniciales eran, como mínimo, irrazonables. Los partidarios de los quirks hicieron todo lo posible por fotografiar las cosas horribles que le sucedían a las personas con quirks. En concreto, la experimentación humana. Muchos países empezaron a experimentar con personas con quirks. Principalmente para intentar descubrir el origen de sus poderes y cómo usarlos para sus propios fines. Aunque a veces era más tortura que experimentación. Las fuerzas a favor de los quirks arriesgaron sus vidas para fotografiar estas cosas horribles, colándose en campos de concentración y laboratorios de experimentación de quirks. Y gracias a esto, el público se volvió un poco más comprensivo. Sin embargo, eso prácticamente igualó numéricamente a los dos bandos, con mucha gente con sentimientos anti-quirks. Kiba levantó la mano. ¿Por qué los que tienen don no se defendieron? Porque eran niños, explicó Kyoshi. Recuerden, al principio, las peculiaridades solo aparecían en los recién nacidos. Así que, cuando los gobiernos del mundo empezaron a reunirlas, poco podían hacer. Dependían de sus padres para que intentaran ocultarlas. Tenían que permanecer ocultos. Claro que para las personas con peculiaridades mutantes, esto era imposible, pero para otros, simplemente era necesario no usarlas nunca en público. Esto continuó durante 21 años. El odio hacia ambos bandos crecía cada vez más. Y los niños nacidos con peculiaridades finalmente crecieron. Y finalmente, se cansaron. Y empezaron a contraatacar. Así entramos en la guerra de las peculiaridades. La diapositiva cambió nuevamente y ahora muestra a personas con peculiaridades luchando contra soldados y policías. Ahora se desconoce cómo, cuándo o que inició realmente las guerras de peculiaridades, explicó Kyoshi. Se cree que una persona con un don comenzó a luchar contra el gobierno, pero no tenemos forma de saber dónde ni cuándo. O incluso si fue así. Pero a pesar de todo, la gente comenzó a luchar contra gobiernos de todo el mundo. Y aunque ya lo habían intentado antes, esta vez estaban ganando. Los que tenían un don fueron los primeros. Se unieron y comenzaron a usar sus poderes para masacrar a sus enemigos. Tomaron sus armas y se las dieron a sus simpatizantes. Y una vez que comenzó la guerra de los dones, no tardó mucho en terminar. Verán, la guerra de los dones no era una guerra típica. No se libraba en un campo de batalla, ni siquiera en ciertas zonas. Los combates ocurrían en todas partes, incluso en zonas muy pobladas. Esto significaba que no podían usar sus armas pesadas sin dañar a la población. Eso no detuvo a ciertos países, pero solo empeoró las cosas, ya que esos actos horrorizaron al público, que comenzó a apoyar cada vez más a los ejércitos pro donaciones. Otra ventaja de estos ejércitos era la velocidad y la sorpresa. Los dones no eran como muchas de las armas que usaba el gobierno, que debían transportarse y configurarse. Los dones podían usarse al instante, lo que significaba que tenían una gran ventaja ofensiva, y pretendían aprovecharla al máximo. Sin darles tiempo a los gobiernos del mundo para sacar sus armas más poderosas, ni siquiera para elaborar estrategias adecuadas. También atacaron específicamente a los responsables de las fuerzas antidón, algo fácil de hacer, ya que eran figuras públicas y funcionarios del gobierno. Esto causó graves problemas, ya que dejó a la mayoría de las fuerzas antidón sin liderazgo, provocando su desintegración aún más rápido. Por lo tanto, la guerra antidón solo duró medio año como máximo. En algunas partes del mundo, terminó antes. Medio año, exclamó Fuku en estado de shock. Así es, fue una guerra bastante corta. Principalmente porque fue más una masacre que una guerra, explicó Kyoshi. En todo el mundo, la guerra terminó de una forma u otra. Algunos gobiernos simplemente derogaron las leyes antidonaciones y, por lo tanto, pusieron fin a la guerra. Otros gobiernos asesinaron a toda su gente y la reemplazaron. Y otros simplemente fueron completamente desmantelados y transformados en algo diferente. Y aunque la guerra de donaciones no duró mucho, lo compensó con su asombrosa cifra de muertos. Aproximadamente el 41% de la población murió a causa de esta guerra. Los ojos de casi todos se abrieron en estado de shock. Eso es casi la mitad de la gente del mundo, susurró Kiba. Casi sin palabras por lo que acababa de oír. De hecho, fue una época horrible y oscura en la historia de la humanidad. Y ostenta el récord de muertes más alto de cualquier guerra, explicó Kyoshi. Y la razón de tal número de muertes se debió a algo llamado las purgas de la igualdad.
Verán, quienes pertenecían al ejército Prokirk solían ser quienes odiaban cualquier forma de discriminación, racismo, sexismo, homofobia y cosas por el estilo. Y ahora que esta gente estaba armada y ya no obedecían las leyes, decidieron que era el momento perfecto para expulsar a esa gente del mundo. Así que usaron sus armas y sus quirks para masacrar a cualquiera que tuviera una opinión discriminatoria. O a cualquiera que, según ellos, tuviera una opinión discriminatoria. Y así, las fuerzas Prokirks masacraron a más de 1.000 millones de civiles. Uf, gruñó Kyoku con disgusto. Gente. Y así concluimos nuestras lecciones sobre las guerras de Dawn, dijo Kyoshi. Por supuesto, nos saltamos muchas cosas, y si quieren aprender más, pueden investigar por su cuenta. Y si tienen alguna pregunta, no duden en venir a preguntarme. Como el tema de hoy fue bastante intenso, terminaremos la clase temprano para que todos puedan procesarlo y luego relajarse. Se acabó la clase. XX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 
Midoriya. Y ahora estaba sentado en la oficina de Izuku para su evaluación. Lo hiciste bien. Claro, me gustaría observarte un poco más, pero necesito atención en otra parte. Izuku suspiró. Así que haré que las criadas supervisen tus lecciones y me informen. Espero que no te importe. Oh, me parece perfecto, señor, dijo Kyoshi, saludando con uno de sus tentáculos. Después de todo, no es común que la gente contrate a alguien con mi historial. Cierto. Pero necesito gente con talento, dispuesta a ser leal a mí y a mi familia, dijo Izuku. He visto tu capacidad tanto para enseñar como para luchar. Y desde que aceptaste la sonda mental, estoy seguro de que puedo confiar en ti. Incluso si fueras un exteniente de All for One. Creo que la gente puede cambiar. Le estaré eternamente agradecido por eso, señor Midoriya. Dijo Kyoshi, inclinando la cabeza. Una cosa más. Izuku sacó un expediente de su escritorio. Esto es una pequeña ayuda. He anotado los hábitos de aprendizaje de todos, en que son mejores y en que podrían necesitar ayuda. Además de sus hábitos de aprendizaje generales. Será más fácil trabajar con algunos que con otros. Lo entiendo, señor, dijo Kyoshi, agarrando el archivo con su tentáculo. Me aseguraré de que todos entiendan lo que intento enseñarles. Es una promesa. TSH. Le frunció el ceño al leer un libro como si lo hubiera ofendido personalmente. Le estaba sentado en ese momento en la biblioteca, con un libro frente al que parecía disgustarlo mucho. La guerra de peculiaridades, dame un respiro, resoplóle. Esta debe ser una píldora muy difícil de tragar. Le saltó de su asiento y rápidamente giró la cabeza para ver a Kyoshi allí de pie. No hagas eso. Por Dios. Que puedas escabullirte de la gente no significa que debas hacerlo. No me ves teletransportándome detrás de la gente solo para sorprenderlos. Perdón. Acabo de ver que estabas leyendo más sobre las guerras de Dawn y pensé que podría ayudarte, ofreció Kyoshi. Sé bastante sobre esa guerra, después de todo. ¿Crees que podría detenerlo? Preguntóle, sin mirar a Kyoshi a los ojos. Si volviera al pasado, ¿crees que podría detenerlo? Ni hablar, respondió Kyoshi con el mismo tono alegre. A menos que se evitara la aparición de los dones desde el principio, este tipo de cosas siempre estaban destinadas a suceder. Es solo una progresión de la naturaleza humana y la explosión de tensión que había estado aumentando durante años, mucho antes de que aparecieran los dones. En aquel entonces, se predijo que la Tercera Guerra Mundial hundiría al mundo en un apocalipsis nuclear, y tal vez eso habría sucedido si la naturaleza de la guerra hubiera sido diferente. Así que, incluso si se pudiera evitar la aparición de los dones, se podría crear un futuro aún peor. Le no respondió al principio. Su cuerpo se tensó aún más, apretó los puños y empezó a rechinar los dientes. Así que supongo que venir al futuro fue algo bueno, ¿no? Si hubiera estado aquí. Le habían dicho que regresar era mala idea. Pero que se lo dijeran era una cosa. Leer sobre lo que les hacían a las personas con peculiaridades en aquel entonces. Los experimentos. Los campos. La tortura. Eso era otra. Tiempos muy oscuros, dijo Kyoshi. Por suerte no tuviste que pasar por eso. Odio a los humanos, resoplóle mientras cerraba el libro de golpe. La humanidad puede ser muy frustrante, dijo Kyoshi. Lo sé sobre todo. Pero hay aspectos que realmente te hacen sonreír. Eso hace que la vida valga la pena. Intenta no dejar que lo malo del mundo te abrume. De lo contrario, te sentirás completamente insensible. Y así no se vive. Créeme. Kyoshi agarró el libro. Ya creo que ya basta de estudiar. Tanto trabajo y nada de diversión te deja aburrido. He oído que la señorita María se está tomando un descanso, así que ¿por qué no le das un abrazo fuerte? No tengo 5 años, refunfuñóle mientras se levantaba de su asiento. Pero ¿sabes qué? Creo que ya he estudiado bastante. Squab. Y así, se teletransportó. Muy bien, pequeña. No malgastes tu vida, dijo Kyoshi mientras guardaba rápidamente el libro en su sitio. Esa es probablemente la lección más importante que puedo enseñarte. Eri es una estudiante bastante dedicada. Siempre se esfuerza al máximo y entrega sus tareas a tiempo. Aunque se enoja mucho consigo misma cuando se equivoca. Eri no tiene ninguna materia en la que sea especialmente mala. Sus calificaciones están por encima de la media. Kei es, bueno, necesitará más atención que las demás. Sus calificaciones están por debajo del promedio, y no es por falta de esfuerzo. Kei siempre se esfuerza al máximo en clase y entrega sus tareas a tiempo casi siempre, aunque a veces se le olvidan. Simplemente, a Kei le cuesta más entender ciertas cosas y necesitará mucha tutoría personal. Simplemente mantente al tanto de ella y debería irle bien. Su mejor materia es historia, pero aún así, sus calificaciones siguen siendo, como mucho, promedio. Aunque debo decir que nadie supera sus conocimientos de zoología. Fu es un estudiante bastante tranquilo. Sus calificaciones están un poco por encima de la media, aunque podrían ser más altas si se esforzara al máximo. Por desgracia, debido a que ciertas asignaturas pueden ser bastante aburridas, a Fu le cuesta prestar atención. No lo culpo, considerando su peculiaridad, el aburrimiento para él es mucho peor que para otros. Para él, es importante intentar que las cosas sean lo más interesantes posible. Y asegurarse de que esté motivado. Es muy bueno en matemáticas, pero su nivel de historia puede variar según la asignatura. Kiba, las calificaciones de Kiba están, en general, entre promedio y por debajo del promedio. Esta vez es por falta de esfuerzo. Kiba detesta estar en clase, aunque sabe que es necesario. Si encuentras la manera de motivarla adecuadamente, sus calificaciones probablemente subirán considerablemente. Sansan se parece a Kiba en que odia las clases, pero incluso más que él. Aunque, sorprendentemente, su odio por estar en clase la motiva a mejorar. Sabe que si no le va bien, tendrá que pasar más tiempo con tutorías, así que se esfuerza por evitarlo. Como resultado, sus calificaciones son bastante buenas. Sin embargo, su letra es tan mala que leer lo que escribe puede ser difícil. Kyoku, a pesar de ser una de las estudiantes más jóvenes, Kyoku es de hecho una de las mejores.
Verás, a Kyoku le encantan los elogios, así que se esforzará muchísimo en clase, siempre y cuando la elogies por su esfuerzo. Es muy sencillo, solo asegúrate de ayudarla si parece tener dificultades. No pedirá ayuda. Shiruku, no hay mucho que decir sobre el rendimiento de Shiruku en clase. Tanto sus calificaciones como su esfuerzo son aceptables. Es un poco mejor en historia que en otras materias, pero no mucho. Yami siempre se esfuerza al máximo, pero a veces, al haber pasado la mayor parte de su vida en un bosque, le cuesta ponerse al día en ciertas materias, como historia y matemáticas. Aunque, dada su situación, ha progresado de forma impresionante. Por suerte, no le da vergüenza pedir ayuda, así que si tiene alguna dificultad, te lo dirá. Fuku, las notas de Fuku están un poco por encima de la media. Parece que no le importa nada más que no suspender y a menudo se aburre en clase. La pillarás distraída, aunque no es a propósito, así que fíjate bien de vez en cuando y asegúrate de que siga prestando atención. Sobre todo en matemáticas e historia. Se le da de maravilla prácticamente en cualquier cosa creativa. Otoko, como es uno de los niños más pequeños, necesita un poco más de atención para asegurarse de que lo entienda todo. Y asegúrate de prestarle especial atención si tiene dificultades, ya que no puede hablar ni pedir ayuda. Aunque los otros niños suelen ayudar con eso. Kai, debido a su tamaño, Kai no puede asistir a clase presencialmente y tiene que hacerlo por videollamada. Por lo tanto, puede serle difícil ver las cosas. Tampoco sabe escribir bien, así que asegúrate de adaptarte a él. Además, debido a su corta edad, puede tener dificultades para seguir el ritmo, sobre todo en matemáticas. Mu aprende mucho de forma visual. No suele hablar mucho, pero casi siempre presta atención. Sus calificaciones en casi todo están por encima del promedio, solo asegúrate de que esté en clase antes de empezar. Yonda, no te preocupes por las notas ni el rendimiento de Yonda en clase. Sus notas son prácticamente perfectas y probablemente seguirán siendo perfectas. Solo asegúrate de que no presuma de sus notas ni se comporte con condescendencia con otros niños. Netsu, sus notas son sorprendentemente buenas a pesar de que no le gusta estar en clase. Supongo que se debe a su dedicación a no hacer nada a medias. Aunque a veces le cuesta con las ciencias. Ken es realmente inteligente y tiene muy buena memoria. El problema es que, de todos los niños, probablemente él es el que más odia estar en clase. Se esfuerza poco en sus tareas y casi nunca presta atención en clase. Y sus notas lo reflejan. Lo he convencido de que se esfuerce un poco más en matemáticas y ciencias, pero sus notas siguen siendo un reflejo muy pobre de su potencial. Nara tiene unas de las calificaciones más altas de todos los niños. Casi perfectas en todas las materias, y se ha esforzado al máximo estudiando temas que van más allá del currículo. No te preocupes por ella, solo asegúrate de responder cualquier pregunta que tenga. Si necesitas que alguien más le dé clases particulares a otro niño, pídele. Aka, las notas de Aka son perfectas en matemáticas y ciencias, pero un poco bajas en otras materias. Y se involucra demasiado en las clases de historia. No dejes que se queje, o se duplicará el tiempo de clase. Ni se ha olvidado casi todo lo que le enseñaron, por lo que sus notas son bastante bajas. Aunque se esfuerza por corregirlo. Sina, las calificaciones de Sina son promedio en todos los aspectos. No hay necesidad de prestarle más ni menos atención que a los demás. Simplemente no dejes que haga nada que requiera destreza. Alice es una estudiante bastante inteligente y trabajadora, y sus calificaciones probablemente serían más altas si no fuera por tener que adaptarse a su nuevo entorno y a un nuevo idioma. Solo asegúrate de ayudarla si tiene problemas para entender algo, ella debería poder hacer el resto. Jin, el principal problema para Jin es la motivación. Tan solo conseguir que asista a clase es un verdadero fastidio, y mantenerse despierto durante la clase es aún más complicado. Sus calificaciones son prácticamente nulas porque no participa en la mayoría de los exámenes. Java, a pesar de su comportamiento algo rufián, las notas de Java están por encima de la media. Esto fue principalmente por despecho, ya que la gente solía asumir que era la más tonta y brutal del trío, así que empezó a estudiar en serio por despecho. Hi probablemente tiene las mejores notas de todos los niños. Con Nara y Yonda compitiendo con ella. Aunque a menudo se adelanta. Excepto en historia. Le interesan mucho más las ciencias y las matemáticas, sobre todo las ciencias. Y suele pasar tiempo en el laboratorio. Inu, al igual que sus hermanas, tiene excelentes calificaciones. Principalmente porque tiene la ayuda de sus hermanas, pero tampoco es que le falte inteligencia. Destaca en ciencias, no al mismo nivel que Hi, pero aún así es bastante buena. Y, al igual que Hi, tiene un poco más de dificultad con la historia. De hecho, ya tenía una formación bastante completa. Y está familiarizado con la mayoría de las materias que enseñamos. Aunque le vendría bien un repaso. La historia reciente es lo único que realmente desconoce por completo. Y Nico también es un estudiante bastante hábil. Sus calificaciones son similares a las de los mejores. Lo hace solo para que la elogien. Así que asegúrate de hacerlo con regularidad. Sorprendentemente, su mejor materia son las matemáticas, en las que tiene un don natural. Actualmente, Tenko no ha asistido a clases. Con suerte, podremos lograr que asista en una semana aproximadamente. Okui es un estudiante bastante bueno, siempre que no se distraiga con el hambre. Normalmente no se permiten bocadillos en clase, pero para él podemos hacer una excepción. Kano, las notas de Kano están por encima del promedio, para su frustración. Quiere estar entre los mejores, aunque solo sea para presumir. Con suerte, encontrará consuelo en sus habilidades de costura. Otto, las calificaciones de Otto están un poco por encima del promedio. Pero no parece tener mucha pasión por las clases. Parece estar satisfecho con su nivel actual. Koe es un poco problemática en clase. A menudo intenta hacer bromas durante la clase. Como esconder cojines de pedorretas en los asientos de los alumnos y poner un cubo de agua sobre la puerta. Jugar con el proyector. Esconder materiales, etc. Además, no parece prestar mucha atención en clase. Por eso, sus notas son, en general, bajas. A Cookie también le desinteresa la clase. Aunque quizás sea porque ahora no está muy contento conmigo. Quizás ahora que le das clase, estará un poco más motivado. Sakio, dado que tiene menos de un par de meses, tiene mucho que aprender. Por suerte, es muy inteligente y se adapta rápidamente. Así que, con unos meses de tutoría personal, debería ponerse al día. Sorry, mi único consejo es que te prepares para el dolor y tengas a mano medicamentos para el dolor de cabeza. Al contrario de lo que la gente pensaría, o incluso de lo que diría la propia Kiba, a ella no le gustaba la sangre. A ella ni siquiera le gustó realmente. Porque cada vez que veía sangre, sabía que alguien tenía que haber sufrido para obtenerla. El clima, aunque fuera mínimamente. O de una manera muy terrible. Papá, susurró Kiba. Kiba se encontraba en las ruinas en llamas que una vez fue la oficina de Izuku. Todo estaba roto o en llamas, y la ventana, así como la pared en la que se encontraba, se habían destrozado, revelando el páramo ardiente y en ruinas que una vez fue el hermoso bosque en el que ella jugaba tan a menudo. Y a sus pies, estaba el cuerpo de Izuku. La sangre manaba de debajo de él, mientras sus ojos sin vida la miraban fijamente. Por fin ha muerto. Sombras negras los rodeaban. Con sonrisas rojas como la sangre en sus rostros inexistentes.
Escoria sin peculiaridades. Desperdicio de aire. Todos los que no tienen peculiaridades deberían morir. Rebanada. De repente, el cuerpo de Kiva cambió. De sus dedos emergieron garras que usó rápidamente para cortar las sombras que la rodeaban. Rebanada. 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 Ah. Ah. Detente. Ah. Los sonidos de gritos y desgarros de carne acompañaron el alboroto de Kiva. Ella cortó, desgarró, golpeó y mordió las sombras como animales salvajes, salpicando su sangre por toda la habitación destruida. Hasta que no quedaron sombras. Una vez que Kiva terminó, se encontró de pie en un lago de sangre. El cuerpo de Izuku estaba medio sumergido, con sus ojos muertos aún mirándola. No había suficiente sangre. Ni de lejos. Los encontraría. A todos los que se atrevieran a quitarle a su papá. Ella tendría su sangre. Ra. Señora Kiva. Ah. Kiva abrió los ojos y se incorporó rápidamente en la cama. Estaba cubierta de sudor y respiraba con dificultad. Señora Kiva, ¿se encuentra bien? Preguntó Hinata, de pie junto a la cama de Kiva, con aspecto extremadamente preocupado. Parecía que estaba teniendo una pesadilla. Estoy bien. Kiva esbozó una sonrisa forzada. Gracias por despertarme. Señora Kiva, nos une un vínculo, dijo Hinata con un puchero. No puede mentirme. Yo. Ah. Kiva suspiró, y toda la energía que tenía para fingir estar bien la abandonó, mientras su expresión se transformaba en una de tristeza. Hinata, por favor, tráeme mis pantuflas, creo que necesito despejarme. XX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 
de volar, en particular, era algo que apreciaba mucho. Aunque no le gustaban sus orígenes. Kiba flotó en el cielo nocturno, mirando las estrellas. Pero ni la belleza de las estrellas ni el aire frío de la noche pudieron desviar su atención del sueño que acababa de tener. Qué bueno verte aquí, señora Kiba. Kiba miró hacia abajo y vio a Kyoshi de pie en el techo de la casa, mirándola con 2 tazas en sus tentáculos. Pareces bastante angustiado, ¿por qué no bajas y hablamos de ello si quieres?, ofreció Kyoshi. Tengo chocolate caliente. Kiba suspiró y voló hasta el tejado, antes de sentarse. Está bien, sensei. Kyoshi se sentó a su lado y le ofreció una taza de chocolate caliente. Bueno, ¿qué te mantiene despierta? Tuve una pesadilla, dijo Kiba, sonrojándose un poco, avergonzado por lo infantil que sonaba. Papá murió y yo maté a mucha gente. Ya veo, dijo Kyoshi, mientras pensaba en la mejor manera de explicarlo todo. Bueno, no deberías preocuparte por la muerte del señor Midoriya. Tu papá es fuerte. En casi todos los sentidos. No dejará que unos bastardos lo derroten. Todavía no entiendo por qué quieren hacerle daño a papá, gritó Kiba frustrado. No entiendo nada de Kirkizun. Ni lo más mínimo. Bueno, ¿quieres que te lo explique? Preguntó Kyoshi. ¿Los 5 pilares de la discriminación? Si puedes. Kiba asintió, bebiendo un poco de su chocolate caliente y preparándose para prestar mucha atención. Lo primero es el miedo, comenzó Kyoshi. La gente teme a las cosas diferentes. En cuanto ven algo desconocido, su primer instinto es controlarlo o destruirlo. O temen que los destruya. El segundo es la superioridad. Te encanta sentirte especial, ¿verdad? Bueno, a otras personas también les encanta sentirse así. Hasta el punto de convencerse de que nacieron especiales y de que forman parte de un grupo especial de personas superiores a los demás. Así que tratan mal a quienes no son como ellos porque eso les hace sentir mejor consigo mismos. El tercero es la explotación. Este es simple. Si la gente cree que un grupo merece ser tratado mal, puede sacar provecho de ello. Esclavizándolos. Vendiendo libros con mensajes negativos. Y cosas así. Y el cuarto es la tradición. Algunas creencias discriminatorias han existido durante tanto tiempo que quienes las creen las tienen arraigadas en la mente, creyendo que tienen razón. Es como una planta que hunde sus raíces cada vez más en la tierra, volviéndose cada vez más difícil de arrancar. Y el último es la estupidez. A algunas personas simplemente se les dice que hay que tratar mal a la gente por cualquier motivo, y se lo creen. Así de simple. Entonces, ¿cuáles son los QLA?, preguntó Kiba. Probablemente una combinación de superioridad, tradición y... Ah, ahí hay otro pilar de discriminación que olvidé, dijo Kyoshi mientras bebía su chocolate caliente. Venganza. Verás, a veces. A la gente le pasan cosas malas. Y esas cosas malas las hacen otros. Así que las víctimas de esos crímenes desarrollan un odio hacia ellos y hacia cualquiera como ellos. Creo que, en aquel entonces, una de las principales razones por las que se creó la QLA fue la discriminación que sufrían por parte de las personas sin peculiaridad. Así que, como los discriminaron, ahora discriminan. Kiba lo pensó unos segundos, con una expresión cada vez más agria. ¡Qué tontería! Todos los que les hicieron daño murieron. ¿Y acaso no los ayudaron algunos sin don durante esa guerra? Sí, pero la rabia puede vencer a la lógica, dijo Kyoshi. Hay quienes lidian con el dolor infligiéndoselo a otros. Kiba se estremeció. Y veo que eso nos lleva al siguiente tema bastante bien, dijo Kyoshi. Dime. ¿Te sentiste bien cuando mataste a esas personas en tu sueño? Yo. Kiba comenzó a temblar un poco, pero entonces Kyoshi puso uno de sus tentáculos en su cabeza. Tranquila, no voy a juzgarte, le aseguró Kyoshi. No tengo derecho a hacerlo. Solo intento guiarte y ayudarte a superar tu confusión. Así que, ¿por qué no haces la pregunta que tanto has querido hacer? Sensei. Es correcto. Kiba dudó un segundo, antes de tomar aire y forzar la pregunta. ¿Es correcto querer matarlos? Los odio. Los odio tanto. Solo quiero que se vayan. Kyoshi esperó un segundo para responder, dejando que Kiba se recompusiera un poco antes de responder. A tu pregunta, no. Es un crimen querer matar a alguien. Pasas la vida lo suficiente, y tarde o temprano, encontrarás al menos a una persona que querrás ver muerta. Incluso alguien tan amable como tu padre tiene gente a la que le encantaría asesinar. Como ese tal Garaki. Si no se hubiera quitado la vida, estoy seguro de que el señor Midoriya lo habría hecho. Y estoy seguro de que le habría encantado hacer cosas mucho peores. Odiar es ser humano. Nunca he conocido a una sola persona sin odio en el corazón, bueno, excepto por esa chica Kei, pero ella es anormal. Pero aparte de ella, todos tienen odio en el corazón. Y con el tiempo, ese odio se intensifica hasta el deseo de que alguien se vaya. Pero querer hacer algo y hacerlo son muy diferentes. Quitar una vida, incluso si es la de alguien malo, solo debería hacerse si es absolutamente necesario. Después de todo, la muerte significa que no pueden arrepentirse. No pueden cambiar ni reformarse. Y nunca se sabe qué tipo de cosas podría hacer una persona si recurriera a luz. Odiar ser humano, pero lo que nos pone por encima de los animales salvajes es controlar ese odio. Sin eso, nos convertimos en bestias sin mente, esclavos de nuestra, ¿entiendes? Sí, creo que lo entiendo, dijo Kiba, con una expresión que indicaba que seguía pensando profundamente en ello. Gracias, sensei.
XX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  trabajando hasta tarde anoche, lo que le llevó a dormir durante el día y despertarse hace un par de horas. Lo que significaba que no volvería a dormirse pronto. Entró en la cocina y encontró a Ken, con la mano en el tarro de galletas. Literalmente. Hola, dijo Ken nervioso, mientras dejaba el frasco, pero continuó sacando una galleta. Izuku suspiró. Lo dejaré pasar esta vez, pero estar en clase con sueño va a ser un verdadero fastidio, ¿sabes? Ken se encogió de hombros e inmediatamente devoró la galleta. Izuku meneó la cabeza, se acercó al refrigerador y sacó un tazón de carne preparada. Mientras Izuku iba a calentarlo, Ken se quedó mirándolo fijamente un rato, antes de finalmente decir algo. Entonces, ¿cómo puede seguir así? ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku mientras quitaba la envoltura transparente del tazón y lo metía en el microondas. Bueno, ¿por qué quieres ayudar tanto a la gente? Preguntó Ken, con aspecto sincero de confusión. Como si quisiera ser un héroe durante tanto tiempo. Aunque el mundo te tratara fatal todo el tiempo. ¿Cómo? Bueno. Izuku hizo una pausa, tomándose un minuto para pensarlo. No estoy seguro de poder responder eso del todo. Nunca me disuadió. En parte, probablemente se debió a que me culpaba por muchas de las cosas por las que pasé, pero en general, no puedo darte una buena respuesta. Así que eres tan buen tipo, ¿eh? Suspiró Ken, con aspecto un poco desanimado. Y luego estoy yo. Me lo pregunto. Izuku frunció el ceño. Al final, pase lo que pase, solo puedo considerarme a alguien complaciente. Sue y yo no somos muy diferentes. Sin embargo, quienes buscan complacer a los demás no siempre son buenas personas. Y quienes quieren complacer pueden no serlo tampoco. Me pregunto, si nunca hubiera visto a un héroe. Si nunca hubiera tenido ese sueño, ¿qué habría sido de mí? Pero algo que me preocupa aún más es un momento no muy lejano. Justo antes de que Eri me encontrara. Estaba desesperado por un propósito. Habría hecho cualquier cosa si hubiera pensado que haría feliz a alguien, si fuera alguien de quien valiera la pena aprovecharse. Me pregunto qué me habrían convencido, o si alguna vez podría parar, con esa mente tan trastornada que tengo. Izuku se volvió hacia Ken. Ken, ¿por qué quieres ser un héroe? Parece que no te cae muy bien la gente. Lo has dejado muy claro. Por mucho que te guste que te elogien, no creo que estés dispuesto a arriesgar tu vida por ello. Sobre todo cuando podrías conseguirlo de otras maneras. Y no es que necesites más dinero. Entonces, ¿cuál es tu verdadera razón? Ken dudó, pero finalmente habló. Mi hermana siempre se llevaba mejor con la gente que yo. Probablemente habría hecho más amigos de no ser por mí. Así que le gustaba la idea de ayudar a la gente como un héroe. Y yo simplemente, acepté. No es que odiara la idea. No. Odio a la gente. Entiendo que hay gente buena e inocente por ahí, y quiero ayudarla. Además, siempre me gustó la idea de golpear a los malos, así puedo matar dos pájaros de un tiro. Pero tu objetivo principal es proteger a tu hermana, dijo Izuku. O sea, sería un mal hermano si no, bueno, peor hermano. Ken hizo un puchero. Y no le cuentes nada de esto, es vergonzoso. Izuku sonrió. No lo haré. Pero tengo un consejo para ti. Aunque ayudar a los demás es sumamente gratificante, también es una de las cosas más agotadoras que puedes hacer. Así que no olvides ayudarte a ti mismo también. Ser un poco egoísta no siempre es malo. Y solo porque hayas hecho algo mal, no significa que tengas que sacrificar tu propia felicidad para arreglarlo. Por favor, recuérdalo. Ken frunció el ceño y miró su Omnitrix. Claro. ¿Pero tú qué? ¿Vas a ser más egoísta? Izuku suspiró mientras sacaba su comida. Puedo intentarlo. Y quién sabe. Quizás algún día, en el futuro lejano. Con la ayuda de mi terapeuta y el apoyo de mi familia. Quizás algún día, con gusto, me tome un día libre. Proyecto Empower. El Proyecto Empower es un proyecto sugerido por el señor Midoriya y al que se le ha asignado una prioridad de nivel 2. El proyecto se centra en ayudar a individuos más débiles que desean convertirse en héroes. Este proyecto abarca varias divisiones diferentes y se le otorga autorización para utilizar todos los recursos disponibles para este proyecto, siempre y cuando no afecte a ningún proyecto de mayor prioridad. Hoy repasaremos proyectos de múltiples divisiones, bajo el paraguas del Proyecto Empower. Proyecto Anillo de Humor. El proyecto Mood Ring fue sugerido por el Dr. Gado, bajo la división del Dr. Futaba. La tesis de este proyecto es que las emociones se pueden utilizar para aumentar el poder de las peculiaridades. Por ello, desean desarrollar dispositivos que permitan convertir la emoción en poder. Estos dispositivos tendrían forma de anillos multicolores. Cada uno es capaz de manifestar una emoción específica y convertirla en poder. Tenemos 4 actualmente en desarrollo. Un anillo rojo, que se alimenta de la rabia. Un anillo verde impulsado por la fuerza de voluntad. Un anillo rosa impulsado por el amor. Y un anillo azul alimentado por la esperanza. Si bien este proyecto es ciertamente posible, actualmente enfrenta algunos problemas importantes. Lo primero es que les resulta difícil conseguir que las emociones se manifiesten adecuadamente como poder en los anillos. Y segundo es que cuando lo hacen, los anillos explotan inmediatamente. Es probable que este proyecto tarde años en completarse. Proyecto Girl Power. El proyecto Girl Power fue propuesto por el Dr. Ke, bajo la división del Dr. Ada. La idea detrás de esto es que ya tenemos múltiples fuentes de energía del caos adicional encerradas dentro de nuestros cuerpos. Esa energía proviene de nuestros órganos reproductivos. Específicamente, de los óvulos en la mujer y de los fluidos en el hombre. Si de alguna manera pudiéramos permitir que una persona desarrolle y utilice ese poder por sí misma, podríamos aumentar su poder en varias magnitudes. Actualmente hemos desarrollado un método para mujeres, pero para los hombres su utilización parece ser imposible. Al inyectar los óvulos dentro del útero con un fluido recién desarrollado, conocido simplemente como jugo mágico, estos se fecundarán. Pero en lugar de convertirse en bebés, se convertirán en lo que se conoce como huevos mágicos. Estos óvulos otorgarán un poder considerable al don del usuario, además de aumentar el poder de las habilidades generales de su cuerpo. Si bien este proyecto ha sido perfeccionado y probado, el inconveniente más notable e inmutable de este proceso es que elimina la capacidad de esa mujer de tener hijos. Un efecto secundario adicional, y mucho menos notable, es que cada vez que el usuario utiliza su poder, su útero brillará. Este proyecto no es aplicable a hombres ni tampoco a mujeres que ya no son capaces de tener hijos. El proyecto está listo para su uso y ya cuenta con un caso exitoso de aplicación en una persona. Sin embargo, debido a las desventajas del procedimiento, el número limitado de personas disponibles y su naturaleza incómoda, es poco probable que muchas personas se beneficien. Proyecto Caballero del Árbol. El proyecto Caballero Oscuro comenzó después de que la División de Botánica hiciera un nuevo descubrimiento. Descubrieron una nueva planta que puede aumentar considerablemente las capacidades de ciertos individuos. El proceso es el siguiente. Primero, tomamos lo que se conoce como la nuez del caballero y se la damos al usuario. ¿Quién se la traga? Una vez que llega al estómago, se disuelve y luego sus semillas se vierten al resto del cuerpo, donde comienza el proceso de conversión.
Algunas de las semillas son absorbidas por varias partes del cuerpo y convertidas en un ser mitad planta. Una vez que esto sucede, se desarrollan nuevas glándulas y órganos dentro del ser. Mientras se lleva a cabo el proceso de conversión, el sujeto entrará en un letargo similar a la hibernación. Todos sus nervios estarán bloqueados, lo que le impedirá sentir dolor. Durante este tiempo deberás asegurarte de que el sujeto esté constantemente expuesto a la luz solar. Después de una semana aproximadamente, el sujeto despertará, cambiado por la nuez. Su piel se volverá verde y todo su cuerpo estará compuesto ahora de células mitad vegetales. Las habilidades que obtienen de esta transformación son las siguientes. Al realizar actividades normales, no experimentarán cambios. Sin embargo, al realizar actividades extenuantes, experimentarán un aumento del 30% en fuerza y velocidad. Además, recibirán un aumento general de resistencia de aproximadamente el 60%. Su capacidad de regeneración aumentará significativamente. Las heridas pequeñas se cerrarán en segundos. Las más grandes sanarán en minutos. Incluso podrán regenerar extremidades y otras cosas que normalmente no podrían. Sin embargo, morirán si son decapitados o si se destruye gran parte de su cuerpo. Su última habilidad es manipular órganos especiales en sus músculos, capaces de generar un material similar a la corteza. Este material puede extenderse al exterior y cubrir la piel. El usuario puede moldearlo a su antojo, convirtiéndolo en armaduras y armas. Como puedes ver, esta es una habilidad potenciadora extremadamente potente. Sin embargo, tiene sus inconvenientes. En primer lugar, para someterse a este proceso con éxito, es necesario ser genéticamente compatible. En el caso de quienes no lo sean, el proceso probablemente los matará o los dejará incapacitados. Afortunadamente podemos probar si son compatibles o no, por lo que no tenemos que arriesgarnos a probarlo en sujetos no concurrentes o cerrar el proyecto por completo. Incluso si eres genéticamente compatible, existen factores que pueden descalificarte del proceso. Para sobrevivir a la conversión, el sujeto debe gozar de una salud óptima. Por lo tanto, si padece alguna afección médica, no es elegible. Una vez que los usuarios se conviertan, sufrirán dos inconvenientes principales. En primer lugar, se les exigirá que consuman el doble de lo que consumiría una persona normal. Si realizan actividades extenuantes, esta cantidad puede cuadruplicarse. Además, el usuario deberá recibir mucha luz solar. De lo contrario, se debilitará considerablemente e incluso podría morir. Si bien este proyecto está listo para ponerse en marcha, sus límites en cuanto a compatibilidad genética probablemente conducirán a su estancamiento. Proyecto Mecanización. El proyecto de mecanización fue sugerido por el propio señor Midoriya y está bajo la supervisión de las divisiones del Dr. Ikari y el Dr. Hada, respectivamente. Este proyecto gira en torno a la idea de usar piezas robóticas para potenciar las habilidades de las personas, convirtiéndolas en cyborgs. Simplemente darles partes robóticas no es un problema. La verdadera cuestión es conectarlas con su energía del caos y potenciarlas. El uso de fractales es ineficaz. Si bien los androides son inmunes a sus efectos secundarios, los cyborgs no lo son. Las esmeraldas del caos son efectivas y, con las modificaciones adecuadas, los cyborgs pueden usarlas con mayor eficacia que la mayoría de los no cyborgs. Sin embargo, son uno de los pocos recursos que no podemos usar para el proyecto Empoderamiento. Tenemos dos métodos actuales que podemos utilizar para que este proyecto funcione. El primero es la optimización. Modificar el cuerpo para optimizarlo a la perfección y usar su don. Aunque el aumento de potencia que esto ofrece suele ser mínimo, puede ofrecer un gran control y minimizar las desventajas. La segunda es la mejora. Si bien los fractales no son utilizables a largo plazo y las esmeraldas del caos son demasiado valiosas debido a la naturaleza cibernética del proyecto, ciertas cosas que antes estaban descartadas ahora son opciones. Hubo prototipos de esmeraldas que se consideraron fallidos. Esmeraldas Sol. Las esmeraldas Sol son mucho más fáciles de crear que las esmeraldas caos, al igual que los fractales, pero a diferencia de estos, pueden contener energía caótica pura. No son tan poderosas como una esmeralda caos, pero aún así aumentan significativamente las habilidades. Sin embargo, la razón por la que se consideró un fracaso es que los materiales que componen las esmeraldas del alma son mucho peores para contener ese poder. En general, funciona bien, pero en cuanto alguien las toca, es probable que empiecen a arder de adentro hacia afuera. Los seres cibernéticos, por otro lado, pueden ser mejorados para usar este poder sin morir. Después de muchas pruebas, finalmente llegamos a un diseño que utilizará las Soul Emeralds para mejorar sus peculiaridades y sus capacidades físicas. Este proyecto ya está listo para pruebas en humanos y parece perfecto, salvo por un pequeño problema. Era extremadamente caro. Las partes cibernéticas por sí solas cuestan millones, y las Soul Emeralds son aún más caras. Sería mejor limitar este proyecto. Por el bien de nuestro presupuesto. Proyecto Ciberización. El proyecto Ciberización fue sugerido por el Dr. King y actualmente está suspendido. La idea es abandonar el cuerpo por completo. Extraer el alma del cuerpo y colocarla dentro de un robot. Este proceso se realizaría idealmente cristalizando el alma, para poder extraerla y colocarla en cuerpos robóticos. Se usaría el mismo proceso que usamos con los fractales para crear androides. Este proyecto ha quedado en suspenso, ya que la idea de jugar con las almas tiene a ciertos investigadores indecisos. Aunque al Dr. King se le permitió continuar con su investigación, debido a que el señor Midoriya mostró interés en el proyecto. Este proyecto debe mantenerse bajo el más alto nivel de secreto, ya que no creo que sea necesario explicar por qué al público podría no gustarle la idea de que la Fundación Midoriya arranque las almas de las personas. Venga, gritó Nara. Ella estaba actualmente en el bosque, en su forma XLR8, corriendo hacia Kyoshi. Solo para que él la esquivara hacia un lado, evitando su intento de agarrarlo. Nara continuó intentando agarrarlo, mientras Kyoshi esquivaba cada intento. Entonces Kyoshi huyó, adentrándose más en el bosque, con Nara siguiéndola en su persecución. Los dos corrieron por el bosque a velocidades superiores a las de un tren bala. No está mal, es raro que alguien pueda moverse tan rápido, la elogió Kyoshi, dándose la vuelta y corriendo hacia atrás para hablar con ella. TCH, gruñó Nara. Intentó acelerar, pero ya estaba superando su límite. Y él seguía sin sudar. BRRRRR. Ahora, gruñó Nara. Por mucho que le doliera el orgullo, no le quedó más remedio que aceptar la derrota. Ella comenzó a disminuir la velocidad, tratando cada vez más de asegurarse de no morir cuando se transformara nuevamente. BRR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 R
que sus piernas podían soportar, lo que la hizo tropezar y rodar hacia un árbol. Sin embargo, antes de que pudiera golpearla, Kyoshi se abalanzó y la levantó. Estuviste cerca. Insisto en que tengas más cuidado la próxima vez, regañó Kyoshi suavemente. Aún así, tu velocidad es impresionante. Y quizás cuando seas mayor, puedas hacerme sudar la gota gorda en una carrera. Jejejeje. Nara hizo pucheros. Vale. Vale. Lo entiendo. Pero no te creas el más rápido todavía. Todavía hay una cosa que no he probado. Incógnita. Ken estaba comiendo cereal en la cafetería cuando Nara se acercó a él. Fúndete conmigo, exigió Nara. Ken dejó de comer y arqueó una ceja. Uno, no. Segundo, ¿por qué?
Yo, perdí una carrera, resopló Nara, sonrojándose un poco de vergüenza. Nunca antes la habían superado en velocidad. XLR8 siempre había sido el más rápido. Claro que sabía que quizá no fuera tan rápida como alguien como Almec, pero así era Almec, compararse con él era injusto en cualquier sentido. Aunque también sabía que Ochako, los gammas y quizás Kiba, con toda su potencia, podían superarla en velocidad, todo esto tenía sus limitaciones. Los gammas podían superarla ahora, pero cuando creciera probablemente sería más rápida. Y Ochako y Kiba solo podían ir tan rápido por un tiempo, antes de que las desventajas de sus dones los ralentizaran. Pero Kyoshi estaba en otro nivel. Probablemente era tan rápido, si no más, que Almec. Y ella jamás podría alcanzarlo. Al menos no sola. ¿Perdiste una carrera?, preguntó Ken, un poco sorprendido. ¿Fue el profesor nuevo? ¿Es tan rápido? Más rápido. Su velocidad es ridícula, dijo Nara. Solo con tu ayuda puedo superarlo. Así que fúndete conmigo de una vez. Ken lo pensó. Por un lado, no le gustaba mucho fusionar. Pero por otro, su hermana probablemente sería un fastidio si se negaba. De acuerdo, pero me debes una. ¿Con qué estamos fusionando XLR8? No es que tenga formas superrápidas. Elige tu forma más rápida, le dijo Nara, antes de estremecerse. Que probablemente sea insectoide, ¿eh? Probablemente. Volar es mucho más rápido que correr, dijo Ken. Me pregunto qué clase de fusión será esa. Terminemos con esto de una vez, suspiró Nara. Practicaremos hoy con la nueva forma y luego correremos contra Sensei mañana por la mañana. ¿Entendido? Sí, claro. Ken puso los ojos en blanco. Solo déjame terminar mi cereal. Oh, oh. Así que esta vez ustedes dos harán equipo contra mí, dijo Kyoshi mientras estaban al borde del bosque. Así es. Y hoy les mostraremos quién es el más rápido del mundo. Dijo Nara. Ken. Es hora de la fusión. Hombre, estás realmente entusiasmado, dijo Ken mientras se preparaba. Los dos activaron sus Omnitrix y en un destello azul, los dos se habían convertido en uno. En su lugar se encontraba una manta raya humanoide roja, con grandes ojos verdes, contornos negros en la cara y cuernos amarillos. Tenía branquias a los costados y patagia amarilla bajo los brazos. Además, tenía una cola roja, larga y delgada. Eso no era lo que esperaba, dijo Kyoshi. No parece una fusión, la verdad. Sí, tampoco entendemos bien cómo funciona todo esto de la fusión, dijo la fusión. Aparentemente no se trata de fusionar las formas, es como cuando los niños nacen con peculiaridades relacionadas con sus padres, pero mucho más fuertes. Ya veo. Necesitarás ciertos elementos, pero en general es algo propio, dijo Kyoshi. Qué interesante. Por cierto, ¿cómo debería llamarte exactamente? Y llámanos, Getrai, dijo la fusión. Ahora a correr. Solo podemos hacer esto una vez al día. Lo siento. No perdamos más tiempo entonces, dijo Kyoshi. Fuos. Con eso, Kyoshi de repente salió corriendo. Pequeño, Getrai frunció el ceño antes de saltar al aire y perseguirlo rápidamente. Auge. Getrai voló tras Kyoshi a velocidades de locura, cortando el aire como un cuchillo. Mientras la alcanzaban rápidamente. Wow, no bromeaban. Acaban de empezar y ya son así de rápidos. Pensó Kyoshi, mientras aceleraba considerablemente, poniendo un poco de esfuerzo, lo que le hacía ir mucho más rápido. Oh, no, exclamó Getrai, antes de avanzar aún más rápido. Auge. Los dos continuaron corriendo por el borde del bosque. Aumentaron la velocidad poco a poco, mientras Getrai alcanzaba a Kyoshi poco a poco. Vamos. Qué cerca, pensó Getrai mientras reducían lentamente la distancia entre ellos y Kyoshi. Qué impresionante, dijo Kyoshi. Sin embargo, te faltan algunos años para alcanzarme. Boom. De repente, Kyoshi volvió a dispararse hacia adelante, la barrera del sonido se rompió mientras aumentaba su velocidad al máximo y comenzó a superar a Getrai una vez más. Un estallido sónico, exclamó Getrai, observando con asombro a Kyoshi que huía por un momento, antes de dirigirle una mirada fija y decidida. Aún no hemos terminado. Getrai agitó los brazos mientras reunía toda su fuerza, impulsándolos a ir cada vez más rápido. Boom. 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 Pequeñas ráfagas se formaron a su alrededor a medida que se acercaban a romper la barrera del sonido. Vamos. Estoy tan cerca, pensó Getrai. Y luego todo se volvió negro. ¡Wow! Pensó Kyoshi mientras veía a Getrai empezar a caer del cielo. Se dio la vuelta y atrapó a Getrai, quien se estrelló contra Kyoshi. Fuera, gruñó Kyoshi mientras escupía sangre. El dolor solo empeoró cuando ambos se estrellaron contra el suelo. Kyoshi recibió la peor parte de la fuerza mientras su espalda resbalaba por el suelo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Después de derrapar unos cuantos kilómetros más, se detuvieron. La parte de atrás de la túnica de Kyoshi había sido completamente destruida y había algo parecido a pus amarillo filtrándose. Bueno, esto es extremadamente doloroso, dijo Kyoshi casualmente, antes de mirar al inconsciente Getrai. BRRRRR. 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 En un destello rojo, Getrai se había transformado nuevamente en Ken y Nara, ambos luciendo un poco desaliñados. Ah. Ambos gruñeron. XX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 
Genki ni Nara al mismo tiempo. Los dos estaban acostados en la enfermería. Vera había curado la mayoría de las heridas que habían recibido al chocar contra Kyoshi, aunque todavía estaban un poco aturdidos. Kyoshi, por otro lado, parecía estar perfectamente bien. Como nueva después de cambiarse de ropa. Le pido disculpas, señor Midoriya. No esperaba que se quedaran sin energía tan pronto. No pasa nada, estas formas no funcionan igual que los cuerpos humanos normales. No esperaba que supieras cómo funcionan, dijo Izuku. Esto es culpa suya. Lo siento, dijeron Ken y Nara simultáneamente. Ken le lanzó a Nara una mirada que decía, espero que seas feliz. Y Nara simplemente sacó la lengua. Hija, gritó Himiko mientras lanzaba su cuchillo de madera hacia Otto, quien lo bloqueó con su propio cuchillo falso. Hisa observó mientras los dos peleaban entre sí, con Aka a su lado mirándolos con asombro. Wow. Esos dos son increíbles. Dijo Aka mientras observaba la pelea de cuchillos. Sí, los dos se han vuelto bastante hábiles en esto. Casi tan buenos para ser niños, comentó Hisa mientras se acariciaba la barba. Sin embargo, hay algo que realmente me preocupa. Otto lanzó su cuchillo hacia el cuello de Himiko, pero Himiko cayó hacia atrás sobre sus brazos y le dio una poderosa patada en el estómago. Otto se esforzó por no hacer ningún sonido mientras se quedaba sin aliento y se tambaleó hacia atrás. Himiko saltó sobre sus pies y corrió hacia Otto.
Otto intentó asestarle un golpe con su cuchillo a Himiko para alejarla, pero Himiko saltó sobre él. Otto entró en pánico y se giró rápidamente para intentar detenerla, pero en cuanto se giró, descubrió que el cuchillo de Himiko ya estaba en su garganta. Yo gané, cantó Himiko, haciendo un signo de paz con la otra mano y sonriendo alegremente. Aka aplaudió a Himiko. Bien hecho. Estuvo increíble. Otto, por otro lado, no parecía tan entusiasmado. Le frunció el ceño a Himiko antes de dejar caer su cuchillo y alejarse. Himiko parecía confundida. ¿Hice algo malo? No, es la reacción natural ante una cantidad desproporcionada de talento, dijo Hisa. Le hiere un poco el orgullo. Pero con el tiempo lo superará. No es que Hisa no lo entendiera. Otto había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo a luchar, casi siempre contra su voluntad. Empleando métodos muy duros para dominar el combate cuerpo a cuerpo y minimizar el uso de su don excesivamente destructivo. Himiko llevaba poco más de un mes entrenando y ya dominaba el cuchillo. Era un prodigio, con reflejos y memoria muscular que, en rigor, estaban entre los mejores que Hisa había visto jamás. Era como si estuviera hecha para la violencia. Aunque para ser justo Otto todavía era un poco mejor que ella en lo que se refería al combate cuerpo a cuerpo, eso probablemente era un pequeño consuelo para el pobre muchacho. XX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 
Ah, ja. Ah, ja. Otto ya había tenido suficiente. Regresó a su habitación para intentar descansar un poco después de su pérdida y, por supuesto, su hermana estaba allí. Naturalmente, Koe preguntó por qué parecía tan molesto y Otto le dio una respuesta rápida antes de acostarse. Entonces su hermana empezó a reproducir esa odiosa risa convertida en texto una y otra vez, mientras se reía a carcajadas en silencio. Otto se levantó rápidamente y miró a su hermana con enojo, antes de decir con señas, ¿podrías parar? Oh, lo siento, te estoy molestando. Respondió Koe con aire de suficiencia. Creí que ya ni siquiera podía sentir emociones, cabrón presumido. ¿Por qué te comportas así? Dijo Otto con señas. ¿Qué te hice? El hecho de que tengas que preguntar es un problema. Koe frunció el ceño antes de levantarse e irse. Otto negó con la cabeza. ¿Por qué vino aquí? Eri respiró profundamente mientras sostenía un corazón de manzana en su mano. Cerró los ojos y se concentró en sí misma. En lo más profundo de ella, sintió un poder que brotaba. Intentando brotar de ella como una inundación, hizo todo lo posible por contenerlo. Concentrarlo. Convertirlo de huracán en brisa. El poder se concentró en su cuerno y luego se extendió por su piel, formando una cascada a su alrededor. Y luego lo apagó. Cerrando el flujo de energía, como una presa que bloquea un río. El poder desapareció y Eri abrió los ojos. Y en sus manos había una manzana medio comida. Eri soltó el aliento que contenía. Tan cerca, pero tan lejos. Se tomaría unos minutos para relajarse y luego lo intentaría de nuevo. Lo haría bien. Muy, muy pronto. ¿Listos? Preguntó Fu, mientras estaba en la azotea de la casa. Listo, dijo Kyosei en su cabeza. Fu se quitó la camisa y unas alas negras crecieron de su espalda. Luego saltó hacia adelante. Las alas de Fu se elevaron en el aire y le permitieron planear lentamente hacia el suelo. Bien. Todo bien hasta ahora. Pensó Fu. Las alas habían sido un dolor de cabeza para Fu hasta ahora. En primer lugar, Fu nunca podría volar. Le llevó un tiempo darse cuenta, pero el simple hecho de desarrollar alas no le permitía volar, según lo que sus hermanos y la televisión le habían hecho creer. Las aves y otros seres voladores fueron creados para volar. Su peso, estructura corporal y todo en ellos evolucionó para poder volar. Pero el cuerpo de Fu no. Sí, Aux podía volar con sus alas, y tanto Sina como Kiba podían desarrollarlas. Pero esas alas estaban hechas de mentiras. Esas eran peculiaridades, especificidades creadas para permitir al usuario volar, o en el caso de Sina, simplemente su realidad tramposa. Los halcones vuelan mediante telequinesis. Puede controlar mentalmente sus alas y plumas, y eso le permite volar. Sina literalmente altera la realidad para poder volar. Y las alas de Kiba exudaban físicamente energía invisible, lo que le permitía volar. Fu no tenía nada de eso. Así que lo mejor que pudo hacer fue deslizarse. E incluso eso fue un auténtico fastidio. Porque, como se vio, la aerodinámica era complicada. La mayoría de sus intentos terminaban con él planeando en círculos, deslizándose sin control en una o varias direcciones. O el planeador simplemente no funcionaba y Fu se estrellaba contra el suelo. Bien, ahora solo necesito aprender a planear mejor, y será casi como si volara. Pensó Fu. Y entonces sopló un fuerte viento que hizo que Fu saliera volando hacia atrás y se estrellara contra la casa. Fu suspiró. De vuelta a la mesa de dibujo. El sudor era otro fluido corporal que a Kiba no le gustaba demasiado. Actualmente, Kiba estaba haciendo flexiones en la sala de entrenamiento. Normalmente esto no sería un problema, pero con su nuevo equipamiento eso lo hizo bastante más difícil. Su ropa normal fue hecha para restringir su fuerza, pero estas fueron hechas para probarla. Ropa especial con peso que la mayoría de las personas normales, e incluso los héroes profesionales, ni siquiera podrían levantar, y mucho menos usar. Estas prendas hicieron que moverse fuera un ejercicio para Kiba, por lo que las flexiones básicas eran en realidad un desafío. ¡Qué soquete! Gruñó Kiba al terminar una última flexión, antes de sentarse y tomar un pequeño descanso. Hinata, que había estado junto a ella todo el tiempo, se arrodilló y le dio una botella de sangre. Gracias, Hinata, dijo Kiba, antes de tomar un largo sorbo. Verte ejercitarte es un agradecimiento suficiente, Lady Kiba, dijo Hinata alegremente. Kiba terminó de beber y le devolvió la botella a Hinata, quien corrió a rellenarla. Bien, a trabajar. Con eso, Kiba volvió a sus flexiones. Sansan estaba en el bosque, rodeado de Beowulfs. Los Beowulfs cargaron contra ella, con garras y dientes a la vista. El primero intentó morderla, pero Sansan se convirtió en un charco y se agachó, lo que provocó que el monstruo se estrellara accidentalmente contra otro Beowulf. Otro Beowulf intentó golpear a Sansan con su garra, pero ella retrocedió para evitarlo. Los Beowulf intentaron abalanzarse sobre ella, pero ella se movió entre sus piernas para evitarlos. Los acontecimientos recientes le habían recordado a Sansan que no era inmune a los ataques. Podía ser atacada y morir por ciertos ataques. Por eso decidió que necesitaba aprender a esquivar. Y así pasaría el resto de la noche, esquivando a estos Beowulfs. Las telarañas impactaron contra objetivos que habían sido colocados afuera. Siruku se paró a una buena distancia y miró los objetivos. Solo un blanco.
Shiruku hizo pucheros. ¿Cómo es que Fuku es tan bueno en esto? Las redes eran la parte más importante del arsenal de Shiruku. No era la más rápida ni la más fuerte. Pero sus redes eran una herramienta útil, única para ella. Claro que mantendría su entrenamiento de fuerza y velocidad, pero las redes serían su prioridad. Lo que significa que había pasado mucho tiempo intentando apuntar bien. Bug. Yami vomitó la sustancia viscosa de Green por todo el suelo. Mientras lo vomitaba, el Green ya estaba tomando forma, y unos segundos después de ser escupido, el Beowulf ya se había formado. Luf, gruñó Yami. Llevaba un buen rato haciendo Green. Y aunque no tenía ningún inconveniente directo, seguía vomitando cosas, lo que significaba que si escupía cosas buenas durante mucho tiempo, no podía respirar. Pero tenía que seguir adelante. Su mayor debilidad, sin duda, era el tiempo que tardaba en crear a Green en el acto. Claro que podía crear a Green más pequeños con bastante rapidez, pero esos no eran útiles hasta cierto punto. Si pudiera dominar el engendro rápido, entonces su capacidad de combate directo aumentaría drásticamente. Al fin y al cabo no había mejora sin sufrimiento. Kai gimió mientras cada una de sus bocas se llenaba con enormes mancuernas que habían sido hechas para él. Puedes hacerlo, Kai, gritó Kei desde lo alto de su cabeza. Gracias, hermana, exclamó Kai. Tenía la boca llena de mancuernas y la cabeza llena de motivación. Mientras tanto, en su habitación, Mu estaba leyendo un libro titulado Biología Humana. Fuos. Una bola de fuego se estrelló contra un objetivo, con dos maniquíes a su lado. La bola de fuego explotó al contacto y derribó al objetivo. Netsu, que estaba de pie no muy lejos, miró el resultado. El objetivo quedó prácticamente destruido, pero los dos maniquíes que estaban a su lado tenían algunas quemaduras leves. Maldita sea. Netsu suspiró. Estaba mejorando. Antes, cualquiera que se acercara a sus ataques era propenso a sufrir lesiones graves. Pero aún así, tenía que mejorar. No podía haber un héroe que fuera por ahí quemando a la gente que intentaba salvar. Golpe. En el bosque, Ken, en su forma de fuego explosivo, se lanzó hacia la tierra con la suficiente fuerza como para enterrar la mitad superior de su cuerpo. ¡Ay!, gruñó Ken. Ese fue otro intento fallido de volar usando Hard Blast. Claro que Insectoide podía volar con mucha facilidad, pero ¿y si necesitaba volar y no era fuego infernal? ¿O si necesitaba volar y prender fuego a las cosas? Y así decidió aprender a volar con Hard Blast. Uf, gimió Ken mientras se levantaba del suelo. Netsu tenía razón, esto es mucho más difícil de lo que parece. Nara se paró frente a un muñeco, en su forma de cabeza de diamante. Bueno, ahí va. Colocó la mano sobre la cara del muñeco, y entonces empezaron a salir cristales que cubrieron su cuerpo. Lentamente, el cristal se extendió por todo su cuerpo hasta quedar completamente atrapado en él. Grieta. Nara se separó del muñeco y lo dejó atrapado. Sí. Funcionó. Se logró otro movimiento especial. Requeriría un poco más de optimización, pero Nara confiaba en que sería útil. Eventualmente. Nise permaneció inmóvil y rígida, conteniendo la respiración mientras realizaba una tarea muy importante. Malabarismo. Puede que eso no parezca muy importante, pero para ella era un entrenamiento importante. Al hacer malabarismos con una pelota y sus vectores, la ayudó a mejorar su control sobre ellos. Porque su mayor problema era controlar sus vectores. Su otro ya había hecho la mayor parte del trabajo de base para fortalecer su cuerpo y su don, sin embargo, Nise no pudo transmitir toda su destreza y control. Esto significa que, cuando intentó usar su don por primera vez, sus vectores solían moverse con mayor agresividad de la que deseaba, lo que podía causarle problemas si quería usarlos en combate. Actualmente, Nise estaba haciendo malabarismos con una pelota entre sus 4 vectores, lentamente. Bien, intentémoslo un poco más rápido. Nise pensó. Aumentó un poco la velocidad de sus malabarismos. Y todo salió bien. Un par de minutos después, decidió ir un poco más rápido. Esto continuó durante unos 20 minutos. Aumentando lentamente la velocidad cada 3 minutos aproximadamente hasta que... ¡Bam! Uno de sus vectores no alcanzó la pelota y ésta se estrelló contra su pared. Nise suspiró y miró la pelota con tristeza. Ni siquiera fui tan rápido. Era un misterio para ella como su otra ellos operaba con tanta rapidez y precisión. Y seguiría siendo un misterio, porque no podía comunicarse con ella. Respiró hondo. Está bien. Puedo seguir intentándolo, o podría ver algo de anime, no. Mala noche. Mala. Primero el entrenamiento, luego el anime. Quizás me dé el gusto de un rico helado. Sí. Eso suena bien. Entrenamiento. Luego anime y helado. Vamos. Con eso, Nise recogió la pelota con su vector y comenzó a hacer malabarismos nuevamente. Estallido. Maldición. Otra vez fallé. Maldijo a Aka. Aka estaba en la sala de entrenamiento. Sostenía un rifle y disparaba a unos objetivos. Este rifle no era un rifle normal. Estaba diseñado para disparar dardos especiales que inyectaban partes de ella misma en el objetivo. Por supuesto, Izuku tenía algunas reservas sobre darles armas a los niños, pero rápidamente se dio cuenta de que los quirks eran mucho más peligrosos que casi cualquier arma, por lo que se dio. Y bueno, el almuerzo está listo, dijo Kyoku, entrando de repente en la sala de entrenamiento para avisarle. Comeré. Cuando este sea el objetivo. Esté aniquilado, gritó Aka mientras recargaba su arma. Kyoku puso los ojos en blanco. Le dejaré la comida en la nevera. Querida Alice, el almuerzo está listo, dijo Chole mientras entraba a la habitación de su hija, encontrándola sentada en su escritorio, encorvada sobre su cuaderno. Un segundo, mamá, dijo Alice mientras continuaba escribiendo en su cuaderno. Chole se acercó a Alice y miró lo que estaba escribiendo. Estaba escribiendo su nombre una y otra vez. Muy rápido y descuidadamente. ¿Escritura rápida otra vez?, preguntó Chole. Sí. Si quiero ser útil, necesito aprender a escribir rápido. Dijo Alicia alegremente, mientras pasaba la página y volvía a escribir. Chole sonrió levemente y le acarició el pelo a su hija. ¿Qué niña tan seria he criado?
XX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 X necesita un descanso, preguntó Java a sus hermanas. ¿En serio?, preguntó Ji en respuesta. Para nada, sonrió Java con suficiencia. Vamos más rápido. Y cambiemos de formación. Sí señor, gritaron Ji e Inu. XX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 X le esperó profundamente y cerró el puño mirando fijamente un bloque de acero. Le estaba cubierto por el aura roja del impulso de caos. Pero no era eso lo que iba a usar para atacar. En lugar de eso, iba a utilizar un nuevo movimiento especial. Le no podía retener demasiada energía del caos a la vez, pero ¿qué pasaría si no tuviera que aferrarse a ella? ¿Y si le pudiera invocar la energía y liberarla instantáneamente, sin darle tiempo a dañar su cuerpo? Si pudiera dominar esto, entonces podría aumentar enormemente el poder de sus ataques. Énfasis en la palabra, sí. Ja. Le lanzó su puño hacia adelante. Timbre. Y chocó contra el acero, sin causarle daño alguno. Y lastimó la mano de Le. Le ni siquiera tuvo tiempo de registrar el dolor antes de que la segunda parte de su ataque fallido hiciera todo mucho peor. ¡Bum! El puño de Le explotó, destruyendo el acero negro, pero lo envió de vuelta, impactando contra la pared de la cámara de pruebas y dejándolo inconsciente. Además, le dejó una mano quemada y rota. Este iba a ser un camino largo y muy doloroso. XX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 
Y Nico, te percibo. Ah. Es cierto, tus pasos eran mucho más difíciles de oír. Si tuviera un poco menos de experiencia, incluso con mi audición, podría haber atribuido el extraño sonido que oía ruido de fondo, admitió Hisa. Pero estás lejos de dominar la técnica. Pero ese no era tu verdadero problema. Lo que realmente te preocupaba era tu emoción. La noté desde el momento en que empezaste a seguirme. ¿Puedes sentir las emociones de los demás? No es justo, dijo Nico con pucheros, sentada junto a Hisa. Todos pueden, con suficiente entrenamiento. E incluso sin entrenamiento, algunas personas pueden detectar cosas como el internet malicioso, explicó Hisa. Debes aprender a suprimir tu aura y tus emociones. Domina tus técnicas de movimiento. Y aprende a analizar y utilizar plenamente tu entorno. Entonces podrás avanzar a técnicas aún más avanzadas. Lo haré, sensei, dijo Nico con una sonrisa desenfrenada. Seré la mejor ninja del mundo. Con tu potencial, no lo dudo. Hisa pensó para sí mismo mientras comenzaba a comer su ramen. XX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 
un cronómetro, para ayudar a Kano, que estaba volando frente a ella, con pesas atadas a sus pies. GRRRRRRR. Kano aprieta los dientes, el sudor corre por todo su cuerpo, mientras lucha por seguir batiendo sus alas. Solo faltan unos segundos, ya casi, listo, gritó Shiruku cuando el reloj llegó a los 10 minutos. Golpe. Inmediatamente Kano se detuvo y tanto ella como el peso cayeron al suelo. Uf, gimió Kano, y Shiruku se acercó de inmediato a ayudarla a levantarse, sujetándola con el hombro. Eso estuvo genial, Kano. Vamos a conseguirte algo de O negativo. Te lo has ganado, dijo Shiruku. Oh, Shiruku, me has quitado las palabras de la boca. Kano sonrió mientras ambos salían de la sala de entrenamiento. XX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 
entrenamiento, le dijo Kiba. Pues hoy es tu día de suerte. Hoy te permitiré usar tu don contra mí. La gran Lady Kiba. Otto detuvo lo que estaba haciendo y le levantó una ceja. El ánimo de Kiba se agrió al instante e hizo un puchero. ¿Qué? ¿Dices que no puedo soportarlo? Que sepas que tengo la mayor resistencia de todos aquí. Además, mi gran regeneración me permitirá irse. Fue un susurro, solo un leve susurro. Algo que normalmente ni siquiera se oiría con la conversación de Kiba. Auge. Pero fue suficiente para crear una fuerte onda sónica frente a él que envió a Kiba volando hacia la pared. Kiba se encogió de hombros. Su vestido estaba un poco roto, pero al final estaba bien. Así que parece que el conserje no exageraba. Aún así, vas a necesitar más que eso para. Suficiente. Boom. Esta vez Otto habló en un susurro ligeramente más alto, justo por debajo de lo que uno llamaría una voz normal, pero aún así la onda sónica que emitió golpeó a Kiba aún más fuerte, aplastándola contra la pared y destruyendo algo de su ropa. Vaya, de verdad que lo sentí, dijo Kiba, recuperándose del golpe. ¿Pero ya terminamos con los golpes débiles y descarados? Quiero ver tu verdadero poder. Los ojos de Otto se abrieron de par en par al ver a Kiba, aparentemente impasible ante ese ataque. Cuando entrenaba a los creadores de Dance, nadie. Ni siquiera sus mejores entrenadores salían ilesos de sus susurros. Eso normalmente hospitalizaría a cualquiera. ¿Cómo sigues en pie? Esta vez Otto habló con una voz normal, y la onda sónica estalló desde su boca, abarcando por completo el lado de la habitación hacia el que se encontraba. Kiba apenas tuvo tiempo de levantar los brazos y bloquear, antes de que la onda expansiva la impactara, enviándola volando hacia la pared nuevamente. Este era diferente a los demás. Este dolió. La fuerza hizo temblar los huesos de Kiba y le provocó cortes en la carne, al mismo tiempo que le reventaba los tímpanos y provocaba que se le escapara sangre de los oídos. La sala entera tembló por la fuerza del ataque como si hubiera ocurrido un terremoto. Afortunadamente, terminó muy rápido y Kiba se liberó de la presión del ataque. Su cuerpo comenzó a sanar de inmediato las heridas que tenía. Bueno, eso fue mucho. Kiba gimió mientras se esforzaba por no reconocer el dolor ni el hecho de que ahora estaba desnuda debido al último ataque que le había destrozado la ropa. Pero eso no fue lo mejor, ¿verdad? Vamos. Dámelo. Grita. Otto no lo podía creer. Era imposible. Nadie podía soportar que hablara con tanta facilidad. Simplemente no podía pasar. Y, sin embargo, Kiba estaba frente a él. Ileso. Claro que había recibido algo de daño, pero había sido muy leve considerando la fuerza del ataque que acababa de recibir, y su don lo curó en segundos. ¿Y ahora quiere más? Sinceramente no lo habría creído si no hubiera sucedido. ¿Podría ella quitarle su poder máximo? Solo lo había usado una vez por accidente, y nunca más, porque destruyó las instalaciones donde se encontraba. Y también el terreno que las rodeaba. Había pensado que sería completamente imposible para cualquiera tomar eso, pero Kiba ya había hecho lo imposible, justo frente a él. Otto tosió un poco. Se aclaró la garganta.
Esto le iba a doler bastante la garganta, pero necesitaba saber si ella podría soportarlo. Ir. Cracón. XX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 
O fue un terremoto muy repentino, el laboratorio simplemente hizo algo que no debía, o los chicos están llevando el combate de entrenamiento demasiado lejos, se dijo Izuku con un suspiro. Presiento que sé la respuesta. XX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 
estaba curando los trozos de piel arrancados, los órganos rotos y los huesos rotos. Además de curar sus orejas. Bueno, eso fue, voy a necesitar un segundo. Gimió Kiba. Quizás podrías acostarte un segundo. Sobrevivió, no está bien, pero no va a morir. Otto estaba tan sorprendido que ni siquiera le importó lo mucho que le dolía la garganta. Ese día, Otto sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. No sabía cómo sentirse al respecto. Son. Una flecha de energía negra se estrelló contra un objetivo, impactando cerca del centro, pero sin llegar a alcanzarlo. Esto es más difícil de lo que parece, comentó Sakio, sosteniendo un arco que había hecho con energía negativa. Ese sí, dijo Fuku. La habían arrastrado para ayudar a Sakio a practicar, y por suerte, Sakio tuvo el tacto de dejarle ponerse la sudadera antes de empezar. Pero eres muy buena. Con un poco más de práctica podrás dar en el blanco fácilmente. Espero que tengas razón, dijo Sakio. Por cierto, ¿qué te hizo querer aprender a disparar con arco? Sí, si no te importa decírmelo, preguntó Fuku nervioso. No me importa. Estaba viendo anime y me di cuenta de que me faltaba algo, explicó Sakio. Armas. Las armas me ayudan mucho. Me ayudan a luchar a corta distancia, y con un arco, descubrí que concentrar la energía oscura en una pequeña flecha no solo puede atravesar a los oponentes con más facilidad, sino que también aumenta su poder. Y puede lograrlo. Auge. De repente, la flecha explotó, destruyendo el objetivo y haciendo que Fuku saltara hacia atrás. Ah, gritó Fuku asustada, palideciendo bajo la capucha. Avísame antes de hacer eso. Que tú estés acostumbrada a las explosiones no significa que todos los demás lo estén. Lo siento. Se disculpó Sakio. Disculpen, Fuku se sonrojó bajo la capucha. Tengo que ir a tirarme un pedo. Gentle, ¿de verdad crees que es buena idea? Preguntó la Brava mientras ella y Gentle caminaban por las calles disfrazados con gabardinas. Todo irá bien, la Brava, la tranquilizó Cortés. Además, no podemos quedarnos encerrados en esa nave para siempre. Aunque entiendo la importancia de esconderse, hacerlo para siempre hará que la vida casi no tenga sentido. Y, te mereces algo mejor. Oh, cariño. La Brava se cepilló, con una sonrisa dibujándose en su rostro. Qué encantador. ¿A dónde vamos primero? Primero pensaba desayunar y luego ir al teatro, dijo Gentle mientras se frotaba el bigote. Conozco un sitio donde solo sirven el té más delicioso. Sakura, por favor. No. Simplemente, no. Tienes que seguir adelante. Ya estoy muerto. No voy a renunciar a ti así como así. Hice una promesa. Que envejeceríamos juntos. No me arrepentiré. Huela, huela. La Brava y Gentle estaban sentados en el cine, ambos llorando mientras veían la película. Qué hermoso, susurró la Brava entre lágrimas. Nunca te rindas, jovencito. Gentle sollozó. Nunca te rindas. Oh, Gentle, leamos este. Dijo la Brava, levantando un libro. Los dos estaban ahora en una gran librería, buscando libros para leer juntos. Excelente. Gentle encontró un rincón de lectura acogedor cerca y se sentó. Ven. La Brava corrió rápidamente hacia él y se sentó en su regazo. Abrieron el libro y comenzaron a leer. Unos minutos después, un hombre pasó y le sonrió. Qué alegría ver a un padre leyendo con su hija. Y al instante, sacaron a la Brava del libro y su alegría pasó a la furia, con el ceño fruncido. ¿Disculpa? ¿Qué bajita soy? No soy una niña. ¿Los niños tienen esto? La Brava abrió su abrigo para revelar su cuerpo, que tenía una figura adulta a pesar de su tamaño, sorprendiendo al hombre. Oh. Lo siento mucho. Balbuceó el hombre. Mejor que yo. ¿Por qué cada vez que alguien ve a una persona bajita, asume que es un niño? Se quejó la Brava. Disculpen por ser bajita. Lo siento, no le gusta que la confundan con una niña, explicó Gentle. Es un tema delicado para ella. Claro, no. Debería haberme metido en mis asuntos, dijo el hombre, antes de marcharse rápidamente. Lo siento mucho. Qué descaro. La Brava hizo pucheros. Quizás deberíamos leer en un lugar menos público, dijo Gentle. Aquí estamos, dijo Gentle. Los dos habían ido a un parque natural cercano y se sentaron apoyados en un árbol. Bueno, entonces, ¿continuamos? Preguntó Gentle. La Brava no respondió. Parecía que tenía algo que decir, pero no sabía si quería decirlo. La Brava, ¿qué pasa? Preguntó Gentle, mirando preocupado a su compañero. ¿Crees que mi dorilla podría cambiar mi apariencia? Preguntó la Brava mientras se miraba. ¿Cómo hacerme más alta? La Barba, si eso es lo que deseas, puedes hacerlo. Pero recuerda que te amo, sin importar tu apariencia, la tranquilizó Cortés. Lo sé, dijo la Brava, sonriéndole levemente, antes de volver a fruncir el ceño. Pero, maldita sea, odio que la gente piense que soy un niño. Porque siempre termina llamándote pedófilo. Para ser justos, eso ni siquiera ocurrió esta vez, señaló Gentle. Menos mal. Pero tengo el presentimiento de que esto no dejará de ocurrir si no hacemos algo al respecto. Argumentó la Brava. Y la Brava volvió a mirarse a sí misma. Sé que dijiste que me querías sin importar nada, pero tal vez si fuera más bonita podrías quererme un poco más. Gentle suspiró y negó con la cabeza antes de besar a la Brava en la frente. Querida la Brava. Te adoro por completo. Permaneciste a mi lado cuando nadie más lo hizo. Tenemos un vínculo que trasciende lo físico. La Brava se sonrojó intensamente. Oh, cariño. Gentle frunció el ceño y sacó su teléfono antes de contestar. Disculpen, pero estaba pasando un momento muy conmovedor. Seguro que sí, dijo Casa, con un tono casi tan molesto como Cortés. Pero tienes que volver a la nave. Llegas tarde. Gentle suspiró. Muy bien. Regresaremos enseguida. Y con esto Casa colgó.
Parece que se acabó nuestro tiempo a solas, dijo Gentle con tristeza. Vámonos, la brava. Sí, será mejor que no los hagamos esperar, dijo la brava, todavía sonrojado. XX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 
cockpit estacionado detrás, fuera de la vista. Yentel y la Brava caminaron hasta uno de los puentes que estaban conectados a la nave y vieron a Casa y al resto de los piratas del cielo, excepto Roro, quienes la estaban esperando. ¿Estaban cogiendo? ¿Por eso tardaron tanto?, preguntó Yo-Yo, con una mezcla de molestia y curiosidad. Porque si es así, bien por ti, la Brava. Como chica bajita, te apoyo plenamente. ¿A quién le importa? Súbanse al barco. Les gritó Casa. ¿Por qué estás tan enojado? Acabamos de llegar. Se defendió la Brava. Casa frunció el ceño. Porque cuanto más tiempo permanezcamos atracados, más probabilidades tendremos de... No tan rápido. Maldita sea, maldijo Casa. Todos miraron detrás de Yentel y la Brava y vieron a una mujer encapuchada parada allí. Por fin te encontré, dijo la mujer, y todos pudieron ver una sonrisa burlona bajo su mirada. Los ojos de la Brava se abrieron de par en par, esa voz. Los horribles villanos que corrompieron a mi querida prima. Gritó la mujer, y de repente empezó a brillar con energía rosa bajo su capa. Oh, mierda. Casa maldijo. ¿Es quién creo que es?, preguntó Sid, sacando su espada. Oh, estamos muy jodidos, dijo Raph. La Brava, ¿es ella?, preguntó Yentel a su amante. La Brava sintió. Es ella. Mi prima. La heroína número 1 de Francia. Florezcamos. Cantemos. La canción del amor y la victoria. Gritó la mujer mientras se quitaba la capa, revelando una brillante luz rosa. Brianne. Brianne. Ribrianne.